Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Cuervo Potter, capítulo 46, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del Discord del canal y fic en la descripción. Una agradable mañana de sábado dedicada a las compras quedó olvidada al instante cuando los Granger entraron en su casa y encontraron a Sirius esperándolos con impaciencia. ¿Dónde diablos has estado? Al ver lo angustiado que estaba Sirius, ambos padres se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. Dan tampoco se anduvo con rodeos. ¿Ha habido otro ataque? Sí, entre el ataque y las consecuencias, Hermione, Harry y Enrica están todos en la enfermería de Hogwarts. Ninguno de ellos está grave y el problema ya se ha solucionado. Es toda la información que me han dado, y he estado como loca esperando a que llegaran a casa. Tenemos que ir a Hogwarts de inmediato. Emma estaba demasiado sorprendida por esa noticia como para decir algo, de hecho sintió que la cabeza le daba vueltas. Dan pronto rodeó a su esposa con un brazo, ofreciéndole apoyo mientras las compras ahora estaban olvidadas a su alrededor. Obviamente, ambos queremos ir, pero ¿cómo se supone que lo haremos? Pensé que ni siquiera podríamos ver Hogwarts. Sirius ya estaba colocando una pulsera en la muñeca de Emma antes de entregarle una a Dan. Esto neutralizará las barreras que repelen a los muggles y te permitirán entrar también. Tengo un traslador aquí que nos llevará al borde de las barreras. Bill Weasley me pasó esto por la red Flu, y me dijo que los llevara a Hogwarts lo más rápido posible. Aparentemente, había un caos allí cuando llamó. Bill no tuvo tiempo de decirme nada más. ¿Estás listo? Como ni siquiera se habían quitado los abrigos, los dos Granger accedieron rápidamente. Parecía que solo un momento después se estaban levantando del césped en una ladera escocesa y contemplando un magnífico castillo que solo podía ser Hogwarts. Una pequeña mecha plateada con forma de perro salió de la varita de Sirius y se dirigió hacia el castillo. Ese fue un hechizo de mensaje, Barcho, que quería saberlo en el momento en que llegamos. Sirius notó que el lugar estaba repleto de aurores, e incluso vio un escuadrón de GOG completamente armados en el patio cuando entraron por las puertas del castillo. Cualquiera que haya sido el problema parece haber terminado realmente. Si la cantidad de pers que ahora protegen Hogwarts es una indicación, lo que sucedió debe haber sido realmente grande. ¿Te gustaría apostar a que nuestro grupo estaba en el medio de lo que sea que pasó? Dan no tuvo interesados en eso, tanto Sirius como Emma pensaron que probablemente ten razón. Entraron por la puerta principal y encontraron a Barchoque dirigiéndose hacia ellos. ¿Cómo están? ¿Podemos verlos? Emma, todos estarán bien y probablemente volverán a entrenar el próximo fin de semana. Necesitamos tener una breve charla privada antes de que vayas a verlos. ¿Necesitas a qué te vas a meter? Dan quería ver a Hermione y quería verla ahora. ¿No podemos verlos primero y hablar después? Hay cosas que realmente necesitan saber primero. Por ahora todos tendrán que confiar en mí. Podemos y vamos a repasar lo que sucedió con mucho más detalle más adelante. Hay cambios que deben conocer antes de ingresar a la enfermería. Barchoque los dirigió al aula más cercana y les pidió que se sentaran antes de comenzar la historia. Hubo un ataque esta mañana, creo que el recuento final fue de 3 aurores sin estudiantes petrificados. Susan y Anna estaban entre ellos. Nuestro grupo había estado investigando qué podría estar provocando el ataque. Anoche se les ocurrió una respuesta probable que desde entonces se ha demostrado correcta. Un basilisco. Esto hizo que Sirius dejara caer la cabeza entre sus manos. Por favor, no me digas que estaban involucrados con un basilisco. Eso no es la mitad, Sirius. Un Horcrux perteneciente a Tom Riddle había poseído a un estudiante para controlar a la bestia. También tuvieron que lidiar con eso. Barchoque luego que ofrecer una explicación a los Granger sobre qué era exactamente un basilisco. Tanto Dan como Emma ahora entendían que el duende insistía en que se sentaran. El mensaje que dejaron en la pared esta vez decía: su esqueleto permanecerá en la cámara para siempre. Ese esqueleto habría pertenecido a Parvati Patil. Emma lloraba abiertamente por la pobre chica mientras Barchoque continuaba con la historia. Habían descubierto la entrada a la cámara mientras el castillo estaba siendo evacuado. Harry me había enviado una señal de que estaban en problemas y sabía que yo llegaría tan rápido como pudiera. No sabían si eso sería lo suficientemente rápido para salvar a Pa. Resulta que probablemente no hubiéramos llegado a tiempo. Dan estaba intentando consolar a su esposa, que sollozaba. Era evidente que conocían mejor a Padma, pero también conocían mejor a su gemela. También estaba empezando a entender el aprieto en el que habían estado sus hijos.
Tenían un plan, uno muy bueno, un Auror, el fantasma de Ravenclaw y Enrica también para acompañarlos. Obviamente decidieron intentar rescatar a Parvati. El duende luego su atención específicamente al merodeador. Tienes que ver a este basilisco para creer el tamaño sangriento de la cosa, Sirius. Su plan logró sacar de forma segura uno de sus ojos mortales. Enrica se transformó en su forma de vela aviar y atacó el otro ojo, arriesgando su vida para comprarles una oportunidad. Actualmente está petrificada, pero deberías de vuelta en las próximas horas. Sirius, Enrica Hobson es una dama de la que no querrías alejarte. El merodeador solo pudo asentir en señal de acuerdo, las palabras actualmente le fallaban. Fue a los Granger a quienes Barchoque les contó el resto de la historia. Con el Auror Tonks teniendo que proteger a una Parvati inconsciente y a una Enrica petrificada, los cuatro llevaron al basilisco cegado a una danza no tan alegre. Harry y Hermione lo estaban derribando lentamente con repetidas heridas de sus espadas cuando se les acabó la suerte. Hermione se estaba retirando cuando resbaló en un trozo de sangre que habían derramado antes. Al verla en problemas, Harry se vio obligado a acabar con la criatura, clavó su es en la bestia y lanzó una maldición explosiva. Sirius comprendió inmediatamente cuáles serían las consecuencias de eso. Supongo que recibió el impacto del hechizo de reacción. Lo lanzó a través de la cámara como si fuera uno de esos muñecos de duelo que tanto le gusta destrozar. También vio cómo la cabeza de la bestia caía sobre Hermione. Por suerte colmillos no llegaron ni cerca de nuestra chica, pero aún así logró aplastarle ambas piernas. Dan se puso de pie antes de darse cuenta de que se había movido. ¿Qué? Nos dijiste que estaba bien. Tener ambas piernas aplastadas ciertamente no está clasificado como algo normal en mi libro. Ahora la voz de Barchoque tenía un tono de acero. ¿Te olvidas, Dan, que estamos trabajando con libros diferentes? Los huesos destrozados ya han desaparecido de sus piernas y una poción está reparando el daño en los tejidos blandos. Esta noche, beberá otra poción que regenerará todos los huesos de sus piernas. Hermione estará de pie y caminando dentro 48 horas. Esto le quitó el aliento a Dan y se sentó de nuevo, aunque Barchoque nunca se detuvo. Corrí a esa cámara para encontrar a Neville arrodillado sobre nuestro hijo inmóvil, mientras Padma acunaba la cabeza de nuestra hija atrapada en su regazo. Nuestros dos hijos estaban literalmente cubiertos de sangre y temí lo peor. Tenía 70 goblins completamente armados detrás de mí. Amelia trajo una docena de aurores. Si hubiéramos tenido que luchar contra esa cosa, ninguno de nosotros hubiera esperado hacerlo sin sufrir bajas. El que no solo derrotaran a la bestia, con Neville destruyendo el Horrocrux por si acaso, y que todos salieran de allí con vida, es un gran motivo de celebración. Ahora llegó la noticia de que el duende no estaba seguro de cómo reaccionarían los Granger. Están siendo aclamados como héroes, y con razón. La enfermería de Hogwarts está al control de los duendes y nada se acercará a nuestra familia mientras estén allí. Mi nación da gran valor a la valentía y al honor, y han tomado a nuestra valiente hija en sus corazones tanto. Es así que actualmente tiene una guardia de honor de centuriones en la enfermería, guardias que reaccionarán instantáneamente a cualquier forma de amenaza. Algo en la forma en que Barchoque dijo esa última frase molestó a Dan. Aunque estoy encantado de que Hermione esté protegida, ¿qué quisiste decir exactamente con ese último comentario? El embajador Goblin no dejó lugar a ambigüedades. Dan necesitaba entender exactamente lo que se estaba diciendo. Si alguien empieza a gritarle a Hermione, lo considerarán coinsulto, y como una amenaza, en el peor de los casos. Ella es la compañera de un centurión, una amiga de nuestra nación y una heroína por derecho propio. Los compañeros Centu de Harry la protegerán hasta que él pueda hacerlo de nuevo. Como Barchoque esperaba, Dan pareció sorprendido por eso. Aunque mejor sorprendido que tener una espada de duende en su garganta. Emma le asintió a Barchoque para indicarle lo entendía y que tendría un control estricto sobre Dan. También había algo que quería preguntarle. ¿Cómo está Harry? En realidad, puede que sea más fácil enumerar los huesos que no se ha roto. Todavía está inconsciente, pero debería despertar en breve. También él debería curarse en 48 horas. Barchoque le ofreció a Dan una rama de olivo. El ministro de magia ya está en el castillo, y el director vendrá aquí más tarde. Habrá un grupo que bajará a la cámara a ver exactamente qué sucedió. Te invito a ti y a Sirius a formar parte de ese grupo. Tal vez verlo por ti mismo te permita apreciar mejor exactamente por lo que han pasado nuestros hijos. Dan se volvió tímidamente hacia su esposa. ¿Soy realmente tan malo? Emma tomó la mano de su marido e hizo todo lo posible por calmar los temores de Dan de ser un mal padre. Malo es la palabra totalmente incorrecta, Dan.
Nuestra hija ahora es parte de un mundo diferente. Ajusta tu forma de expresar tu genuina preocupación por su seguridad y estarás bien. Con Parvati ya allí abajo y en grave peligro, nada menos que las restricciones físicas habrían detenido a Padma de intentar salvar a su hermana. Todos sabemos que Harry no habría querido llevar a ninguno de ellos a la cámara con él, así como sabemos que Hermione habría presionado para que la incluyeran. Nadie podía estar en desacuerdo con la evaluación de Emma, aunque la madre aún no había terminado de mostrar su perspicacia. Hermione estará allí arriba, preocupada por nuestra reacción a esto. Yo digo que esperemos hasta que todos hayan tenido la oportunidad de calmarse y de sanar, antes de sentarnos como familia y discutir exactamente lo que sucedió. Todos todavía están con nosotros y me conformaré con eso por el momento, solo quiero verlos ahora. Este resultado encantó a Barchoque, aunque podría considerarse cruel mantener a un padre separado de su hija, aún tan enfurecido no se le podía permitir estar cerca de Hermione en la situación actual. Se levantó para guiarlos a la enfermería. Neville y Padma están recibiendo tratamiento por fatiga de batalla, mientras nuestros sanadores mentales están trabajando con Parvati, principalmente para asegurarse de que el Horrocrux no deje daños permanentes. Ramrao, Smita y Augusta ya están aquí, sus reacciones a esto son bastante similares nuestras. Quizás queramos incluirlos en nuestra discusión familiar. Sirius, ya cuento a Enrica como familia, se ganó ese derecho hoy. Aún no se ha tomado una decisión final, pero Ministerio tendrá que demostrar que Hogwarts es seguro antes de que los estudiantes puedan regresar, eso no sucederá hoy. Una vez que estos dos estén en condiciones de viajar dirigirán a casa. Todos sabían que discutirían exactamente dónde estaba el hogar más tarde. Dan notó las miradas de todos los que pasaban, ya fueran aurores o goblins. Le preguntó a Barchoque al respecto. Todos saben quién eres, las imágenes del baile del Ministerio en Profetas se aseguraron de eso. Ahora también saben lo que lograron 4 estudiantes de segundo año, por eso te miran fijamente. El aumento de la seguridad les indicó que se acercaban a la enfermería, y las miradas ahora iban acompañadas de respetuosos gestos de asentimiento o saludos. Emma se sintió si estuviera retrocediendo al servicio de salud de los años 50, la enfermería le recordaba tanto a una sala de hospital del Servicio Nacional de Salud de ese periodo, especial por la proliferación de pantallas portátiles que acordonaban las áreas. Fue a una de estas áreas, custodiada por un par de centuriones, a donde Barchoque los condujo. Al posarlos en su hija, todo lo demás quedó relegado a un segundo plano en su mente mientras se lanzaba hacia la cama de Hermione. Dan se quedó de pie y observó cómo sus 2 hijas lloraban a borbotones mientras se abrazaban con fuerza. No podía ir al otro lado de la cama de su hija por la sencilla razón de que Harry estaba apretada contra ella. Hermione había estado sosteniendo su mano cuando entraron a la enfermería. Cualquier enojo residual que Dan pudiera tener hacia Harry por poner a su hija en peligro se desvaneció con su primera mirada al niño inconsciente. Harry parecía como si lo hubiera atropellado un autobús en su esfuerzo por salvar a Hermione. Medicina mágica pudiera hacer que Harry se pusiera de pie nuevamente en 48 horas, Dan estaría realmente impresionado. Barchoque le dio un codazo a Sirius. Enrica está en la siguiente sección. Hermione estará ocupada por un tiempo y Harry todavía está fuera, necesita ver una cara amigable cuando despegue de su petrificación. Lo último que vio no debe haber sido exactamente agradable. Asintiendo, Sirius se fue. Neville ya no aguantaba más el silencio. Abuela, si quieres gritarme, hazlo. Sabía que me metería en problemas, pero fui de todos modos. Me necesitaban allí. Neville, una parte de mí quiere despotricar, desvariar y castigarte hasta que seas mayor de edad, otra parte de mí quiere estar orgullosa y gritar tus logros al mundo entero. Haré ese estúpido hermano mío se trague esos comentarios de mierda, Algie no será el único que se trague sus palabras ahora. Sin embargo, la mayor parte de mí está simplemente aterrorizada con la idea de que podría haberte perdido. Estamos recuperando lentamente a tu mamá y a tu papá, perderte ahora me mataría. Al ver las lágrimas correr por las mejillas de su abuela mientras ella estaba sentada junto a su cama, vio a Neville levantarse y tomar a su abuela en sus brazos. Augusta se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbre, los puntos fijos por los que había guiado sus vidas estaban cambiando a órbitas diferentes. Cada puerto seguro de familiaridad y verdad había sido arrastrado bajo las olas por eventos cataclísmicos en las vidas de los Longbottom. Desde que su nieto había abordado el expreso de Oak, sus vidas habían estado experimentando cambios dramáticos. Amelia había hablado con ella antes de que ingresara a la enfermería, después de haber recibido un informe de su que había estado allí luchando junto a su nieto.
Parte de esa información era tan increíble para Augusta, que estaba carcomiendo a la vieja bruja, así que solo tuvo que preguntar: ¿es verdad, Neville, realmente te enfrentaste a ya sabes quién y luego lo destruiste? Se llama Tom Riddle, abuela, y él es el responsable de todo esto. Estaba de pie junto a Harry y regodeándose, olvidándose por completo del resto de nosotros. De ahora en adelante recordará el apellido Longbottom. La estoica Augusta Longbottom se quebró al oír eso, sollozaba con una mezcla de alivio y orgullo mientras se abrazaba a su ahijado. Frank y Alice, sin embargo, tendrían que estar mucho más avanzados en su recuperación antes de que este incidente fuera mencionado en su presencia. Ramrao estaba sentado junto a la cama de su hija, charlando con Padma sobre cosas sin sentido e intrascendentes. Era un claro ejemplo de que se hablaba de cualquier cosa, en de mencionar el tema candente de la habitación, o, en esta situación, del otro lado de la pantalla de privacidad. Los curanderos mentales goblins estaban examinando a Parvati para asegurarse de que no hubiera sufrido daños permanentes a causa de su posesión del Horrocrux. Smita estaba con ella, mientras que su padre y su hermana gemela esperaban ansiosamente los resultados de Parvati. Smita entró con lágrimas en los ojos, pero nadie entendió lo que dijo. Smita había estado llorando desde que llegó a la enfermería. Los curanderos dicen que estará bien. Todo lo tenemos que hacer ahora es conseguir que se sincere sobre toda la experiencia. Esa fue la señal para Padma, que se levantó de la cama y se fue de allí antes de que ninguno de sus padres pudiera decir otra palabra. Ramrao abrazó a su esposa. Déjala ir. Si Al puede manejar a Parvati en esta situación, esa es Padma. Tendremos que escuchar. Encontró a su hermana acurrucada en posición fetal y de espaldas a ella. Paz, deja de acaparar la cama y acércate, este suelo está helado y ya sabes dónde pondré los pies para calentarlos. Se movió, pero siguió dándole la espalda, incluso cuando Padma intentó provocar una reacción al pasarle los pies fríos por detrás de las piernas a Parvati. Se conformó con acurrucar contra su gemela y esperar a que Parvati hablara primero. Después de todo, se suponía que Padma era la que debía estar callada. Pasaron unos minutos, pero finalmente hubo una respuesta. ¿Cómo puedes soportar estar cerca de mí, después de lo que he hecho? No hiciste nada, fue ese bastardo de Tom Riddle. De todos modos, antes de que me duchara antes, nadie habría estado en la misma habitación que yo. Puedo darte algunos cons de belleza para variar, la sangre de basilisco no hace absolutamente nada por tu cabello o tu cutis. Pero no te preocupes por Riddle, Neville ajustó esa cuenta. Atravesó ese estúpido con un colmillo de basilisco. ¿De dónde lo sacaste? Pensé que era de Harry. Acosar. ¿Recuerdas que en el expreso él estaba repartiendo esa pila de libros de Dumbledore? Me los metí en los bolsillos y salí con un montón también. Guardé uno en mi bolsillo para mí y encontré ese libro allí también. Estaba en blanco, así que decidí usarlo como diario. Luego comenzó a responderme. Parvati sintió que su hermana se ponía rígida ante esa noticia. Lo sé, qué tontería. ¿Cómo demostrar que no tenía madera de Ravenclaw? Pensé que era una especie de didáctica para los duendes. Hice una pregunta y me dio la respuesta correcta. Pensé que esa podría ser una de las razones por las que Harry era tan inteligente, y todos los buenos magos parecen babear por las brujas inteligentes. No me di cuenta de que pronto estaba respondiendo más preguntas de las que hacía. Era como chismorrear con un amigo, un am que guardaba tus secretos. Sin embargo, parecía muy interesado en Harry. Ahora sé por qué. Después de unos momentos de silencio, Padma instó a su hermana a continuar. ¿Qué pasó después, Paz? Quería ser inteligente como tú, el libro decía que podía ayudar y comenzó a enseñarme a meditar. Sin embargo, comencé a perder horas de las que no tenía memoria, y a retrasarme con mis tareas, así que dejé de usarlo. La cancelación de la fiesta de Hermione me hizo enojar tanto que necesitaba meditar de nuevo. Estaba casi enferma de los pero en realidad me acerqué a un chico y le pedí que me acompañara a esa fiesta. Un abrazo reconfortante de su gemela le dio a Parvati el coraje para continuar su relato. Afortunadamente, Blaise fue muy bueno al respecto y me invitó al baile de Merlín como su acompañante. Ambos sabemos cómo terminó esa noche. Cuando te fuiste en Halloween medité durante la mayor parte del día y luego descubrí lo que le pasó a Luna. Me sentí mal, tenía mis sospechas, pero en ese momento era como si estuviera bajo algún tipo de hechizo compulsivo increíblemente fuerte. Simplemente no podía dejar el libro. Sé exactamente cómo se siente eso, Paz, me he topado con uno de ellos antes. Parvati se dio la vuelta y miró fijamente a su gemela a los ojos. No me mentirías, Padma, no sobre esto, por favor.
El año pasado, los cuatro, con el profesor Weasley y Enrica, fuimos a buscar uno que sabíamos que estaba dentro de Hogwarts. Era la diadema de Ravenclaw. En el instante en que vi, quise correr hacia ella y ponérmela. Neville tuvo que arrastrarme mientras el profesor Weasley la ponía en un contenedor y se la llevaba a Gringotts. Tienen una forma de mata-horrocrux que no implica luchar contra un maldito basilisco. No puedo creer que hayas venido allí después de mí, eres mi hermana, por supuesto que iba a ir a por ti. Harry simplemente dijo que eras familia, creo que ambos sabemos que nunca, nunca, querrás meterte con nadie de su familia. ¿Cómo voy a enfrentarlos después de lo que pasó? De nuevo, Paz, sé exactamente cómo te sientes. Estábamos esperando que apareciera ese basilisco y no sabía si alguna vez tendría otra oportunidad, así que simplemente agarré Neville y le di un beso en los calcetines. ¿No lo hiciste? Bueno, en realidad nunca comprobé si todavía tenía los calcetines puestos, pero ciertamente lo besé. Siguió un momento de silencio antes de que se formulara la inevitable pregunta. ¿Cómo fue? Ante eso, Smita apartó a Ramrao. Estaba encantada de oír a sus hijas charlar sobre cosas normales, como chicos, cualquier cosa era mejor que las posesiones de los señores ósculos basiliscos. Esta era la primera señal esperanzadora de que su familia podría superar esta dura prueba y volver a estar completa. Sirius estaba sentado junto a la cama de Enrica, que estaba petrificada, e intentaba forjar un camino seguro para sí mismo a través de la confusión emocional que estaba experimentando en ese momento, una tarea que estaba resultando mucho más fácil de decir que de hacer. Las tres personas más importantes del mundo para Sirius Black habían cortejado a la muerte en la batalla de esa mañana y habían escapado de su abrazo fatal final por los pelos. Eso era suficiente para revolver las emociones de cualquiera y arrojarla a una sartén para cocinarlas. El merodeador luego intentó mirar cada uno de los tres casos individualmente y ver si eso ayudaba a enfocar sus pensamientos en el asunto. Descubrió la primera parte era relativamente fácil. Había amado a Harry James Potter desde el instante en que le pusieron al bebé en brazos. Sirius literalmente había sentido que algo dentro de él cambiaba en ese momento, su perspectiva del mundo había cambiado radicalmente. Hasta entonces, los bebés eran algo de lo que las brujas se reían entre sí, y estar involucrado como padre en la fabricación de era algo que se debía evitar a toda costa, aunque practicar el método de fabricación con una pareja dispuesta estaba bien. Sostener a su ahijado en sus brazos cambió radicalmente opiniones. Con la bruja adecuada, este resultado en particular era ahora algo que realmente se debía desear, no temer. Ya no cabía ninguna duda de que su ahijado ya había encontrado a la bruja adecuada para él, y el amor que Sirius sentía por Harry se había expandido fácilmente para incluir a su brillante compañera, Hermione Granger. Ver crecer a esa joven pareja realmente fue uno de los pocos momentos destacados de su vida. Al ser 2x2, Sirius ahora centró su atención en la vela que yacía en la cama. Con Enrica petrificada en su forma de ave, aquí estaba toda la prueba visual que podría desear de su herencia Bella. Fue solo después de descubrir que su mano se había deslizado a verlo en su garra que Sirius sonrió ante esta confirmación subconsciente de lo que recién ahora estaba comenzando a comprender. Independientemente de su forma, Sirius Black estaba perdidamente enamorado de Enrica Hobson. Era difícil medir cuánto extrañarías a alguien, pero, con una simple comparación, Sirius sabía que él habría lamentado la muerte de esta bruja al menos tanto como las otras dos personas a las que podía admitir con tanta facilidad que amaba. Mierda, hasta el maldito duende podía ver lo que estaba frente a los ojos de Sirius. En ese momento, Enrica literalmente comenzó a cambiar frente a los ojos de Sirius. A medida que la poción en su cuerpo luchaba lentamente contra la petrificación, también permitió que ese mismo cuerpo volviera a su forma original. A medida que los brazos y las piernas se estiraban de sus posiciones antinaturalmente congeladas, también se transformaron. Sirius una vez más estaba sosteniendo la mano hermosamente cuidada de su novia. Cuando Enrica recuperó completamente su forma, comenzó a respirar nuevamente y Sirius extendió la mano para quitarle las gafas de sol. Ten cuidado con ellos, cariño, realmente quiero conservarlos. Parece que me han salvado la vida. Ante eso, Sirius se inclinó hacia adelante y besó suavemente sus labios. Y salvaste los de todos los demás. Enrica soltó un pequeño sollozo de alivio al oír esa noticia. Oh, gracias a Dios por eso. Parecías tan seria que tenía miedo de preguntar. Era una muestra de lo serio que Sirius estaba tratando la situación, que ni siquiera reaccionó a su juego de palabras favorito. Estaba tan serio porque tenía demasiado miedo de preguntar.
Casi perderte me mostró un miedo mucho mayor, no puedo perderte de nuevo. Enrica, ¿te casarías conmigo? Por un momento, Sirius pensó que la maldición de petrificación había regresado, Enrica no movió un músculo. Luego su rostro se iluminó con la sonrisa más hermosa que el merodeador había visto jamás. Solo si estás listo, Sirius. Te esperaré, ¿sabes? Creo que siempre he estado preparada, solo necesitaba encontrar a la persona adecuada con la que estar preparada, y todo lo que tuve que hacer fue luchar contra un basilisco para convertirme en la persona adecuada. A Sirius le encantaba la manera juguetona en que Enrica podía ser, incluso en un momento como ese. Era solo una de las muchas cosas que estaba descubriendo que le encantaba esta bruja. De repente, tuve una visión de cómo sería mi vida sin ti, no era una imagen bonita. Lo siento, Sirius, traté de convencerlos de que no fueran allí. Habría tenido que aturdir a Padma para detenerla, eso nunca funcionaría con esos dos chicos allí. La protección no es suficiente. Ese ahijado tuyo también tiene una manera de hacer que lo imposible parezca probable, creo que es porque sigue haciendo que lo imposible suceda. Así que fuiste con ellos y los mantuviste a todos a salvo. Estoy muy orgulloso de ti. Esto fue acentuado con otro beso antes de que Sirius continuara. El año pasado, la Navidad una basura como siempre, pero el día después de Navidad fue muy bueno conmigo. Creo que celebrar el aniversario del comienzo de mi nueva vida con una fiesta de compromiso realmente apropiado. Sé que tienes muchos compromisos el próximo verano, pero ¿podrías hacer una boda en algún lugar? Sirius, aún no he dicho que sí. Bueno, date prisa mujer, y deja de dejarme colgado aquí. ¿Por qué tienes prisa? Tenemos el resto de nuestras vidas juntos. Cuando Enrica lo atrajo hacia sí para darle un beso, Sirius tomó eso como la manera de una vela de decir que sí. Harry recuperó lentamente la conciencia, sus ojos seguían cerrados pero sus oídos captaron la conversación entre Hermione y su madre. También sintió la mano de Hermione en la le dio un ligero apretón. Acosar. No tan fuerte, Hermione, me duele la cabeza. Al sentir la torpe forma en que se acercaba a él para besarlo, Harry abrió los ojos de golpe y miró directamente a unos ojos mar llenos de lágrimas. Estoy bien, Harry, al menos lo estaré. Mis piernas quedaron aplastadas y necesitaré regenerar los huesos esta noche. Intentó levantar la mano y tocarle la cara, pero descubrió que no se movía. Emma se acercó a Harry y se inclinó para besarlo en la frente. A ti también te queda mucho hueso por crecer, Harry, tómatelo con calma por ahora. ¿Están todos los demás bien? Enrica, Parvati. Hermione había apoyado suavemente la cabeza en el pecho de Harry mientras Emma le acariciaba el pelo con los dedos. Ustedes dos son los más heridos, todos los demás se irán a casa esta noche. Esperamos que ambos logren salir de aquí mañana. Harry reconoció la enfermería de Hogwarts, pero no recordaba haber venido allí. Ahora que sabía que todos estaban bien, era hora de obtener más respuestas. ¿Cómo llegamos a en qué problemas estamos metidos? Espero que Dan no esté demasiado molesto, un niño pequeño podría vencerme en este momento. Hermione le dio un apretón reconfortante a la mano de Harry, que todavía tenía huesos, antes de responder. La piel del basilisco era tan resistente a la magia que no pudieron sacar de mí. Hicieron falta unos 30 duendes con palancas de hierro transfiguradas para moverlo lo suficiente para que nuestro padre pudiera sacarme de debajo. Me desmayé en ese momento y desperté aquí. Su madre tomó el mando. Nadie dirá nada hasta que ambos se recuperen y toda la familia esté allí. Los problemas que tengan dependerán de lo que haya sucedido hoy. Todos, Exmita y yo, estamos ahora mismo en la cámara, junto con un montón de prensa. Están echando un vistazo a esta criatura y luego se reproducirá la memoria del Auror en un visor Goblins. Esto provocó un fuerte y largo gruñido de Harry, y una respuesta de su compañero. Lo sé, estamos totalmente jodidos. Odan casi se desmaya con solo ver la piel mudada, aunque esto no lo preparó para ver la verdadera. Pudo consolarse un poco al notar que ni Sirius ni Ramrau parecían estar lidiando esto mejor que él. Barchoque tuvo que llevarse a Augusta y transfigurar una silla para la vieja bruja. Saber que sus hijos estaban a salvo en la enfermería era lo único que mantenía a Dan unido en ese momento. Ciertamente no envidiaba que Barchoque irrumpiera allí sin tener idea que encontraría. Se había derramado tanta sangre que el sabor metálico estaba contaminando el aire húmedo. Ahora estaba 100% de acuerdo con la evaluación del sabio duende. Que sus hijos hubieran sobrevivido a esto era ciertamente un motivo de celebración. Dan tenía la intención de tomarse unas copas de whisky de Malta más tarde.
Notó que Minerva McGonagall transfiguraba una silla para ella, justo al lado de la de Augusta, mientras Amelia preparaba una mesa con un visor. Se le unieron el ministro de magia, Ragnok, Barchoque y ambos Weasley. Era hora del espectáculo. Amelia llamó a la multitud reunida para que avanzara. Casi todos los aurores y duendes que no estaban obligados a proteger Hogwarts en ese momento también se habían invitado a cámara. Dado que el ministro había decidido que no se le ocultaría nada al público sobre esta situación, era un caso de cuantos más, mejor. Ahora todos han visto al basilisco por sí mismos y las señales demasiado obvias de la lucha épica que se desarrolló en esta cámara. Lo que vamos a hacer ahora es ver el recuerdo Aurora Tonks de todo el evento reproducido en un visor de memoria Goblin. Solo mostrará las cosas desde la perspectiva de la persona cuyo recuerdo se muestra, pero tiene la ventaja de poder ser visto por un grupo grande. Por favor, guarden cualquier pregunta para el final, intentaremos responderlas si podemos. El recuerdo comenzó mientras Harry y Hermione estaban entrenando, justo antes de que sonara la alarma. Todos podían ver a la Aurora intentando hacer su trabajo y proteger a los estudiantes. La llegada de Helena cambió eso. Ver cómo evacuaban la escuela y luego casi tropezar con la escena del ataque hizo que todos los ojos se fijaran en el espectador. Am sintió triste de ver a Susan y Anna tiradas allí, y se sintió reconfortada por saber que Barchoque ya había enviado los suministros que tenían de la poción de mandrágora a Sam. También podía estar orgullosa de que sus aurores estuvieran tirados al frente y hubieran ido a tratar de proteger a los estudiantes. Ramrao estaba llorando mientras Padma intentaba arrancar el lavabo de la pared con sus propias manos. Hubo jadeos de asombro ante el poder mágico que emanaba de la espada Harry. Cuando Hermione presentó su idea para cegar al basilisco, Dan sintió que Sirius le agarraba el hombro antes de susurrar. Esos anteojos salvaron la vida de Enrica, Twig recibirá un regalo de Navidad increíble. Todos observaron mientras forjaban un plan de acción para lidiar con el basilisco, impresionando muchísimo a todos los que habían visto el resultado de ese plan, que actualmente muerto en el suelo de la cámara. Tanto Dan como Sirius tuvieron que agarrar a Ramrao mientras veían a Padma sacudir a su hermana y suplicarle que no estuviera muerta. Las piernas del pobre hombre prácticamente se le doblaron, y luego apareció Tom Riddle. Los cuatro que cambiaron a duendes inmediatamente provocaron un murmullo de la multitud. Esa sería sin duda una pregunta que más tarde. Con la aparición del basilisco y la heroicidad de Enrica, ahora era Sirius quien necesitaba un brazo de apoyo para estabilizarse. Después de gritarle instrucciones a Tonks, los cuatro hicieron mucho ruido e incluso lanzaron algunas maldiciones a la criatura ahora ciega para que la serpiente gigante los siguiera. Desde la posición de Tonks, solo captó la mitad de batalla entre los pilares. Fue más que suficiente para que todos los que estaban mirando tuvieran una idea de lo que realmente estaba sucediendo. Mientras Padma y Neville guiaban a la criatura a través de las columnas, Harry y Hermione aparecían y herían a la bestia. Tonks tenía una vista perfecta de los momentos finales de batalla. Todos vieron a Hermione cortar el costado del basilisco, solo para que su retirada se arruinara por el charco de sangre al que la llevó su camino de escape. Padma reaccionó inmediato, apresurándose a ayudar a Neville a alejar a la bestia de su amigo. Sin embargo, el basilisco no estaba dispuesto a girar y luego la mancha dorada que era Harry se estrelló contra él, una vez más se convirtió en una mancha como una explosión y luego lo vio dispararse directamente a través de la cámara. La mirada de Tonks oscilaba entre Riddle, que se jactaba de Harry, y lo que estaba sucediendo en el basilisco. Padma intentaba consolar a Hermione mientras Neville levantaba su espada y corría hacia el otro lado de la cabeza del basilisco. Reapareció con un colmillo de basilisco ensangrentado en la mano y luego le gritó a Riddle. Cuando Neville afirmó que esto era para sus padres y clavó el colmillo en el diario, Augusta se puso de pie. Su grito de victoria igualó el de Tom Riddle en volumen e intensidad. Ni acababa de llegar hasta Harry cuando Barchoque entró corriendo en la cámara. Al oír que su hijo estaba inconsciente, dio órdenes a los goblins que estaban justo detrás de él antes de dirigirse hacia Hermione. El recuerdo terminó con una Padma ensangrentada, tambaleándose tan rápido como sus piernas cansadas se lo permitieron hacia el auror. El momento de silencio que siguió fue pronto interrumpido por vítores tumultuosos, aplausos y golpes de armas contra los escudos. Amelia finalmente logró que se calmaran lo suficiente para que se la pudiera escuchar. Esta es la primera vez que alguien ha visto un recuerdo de este evento, así que espero que comprendan si no tenemos respuestas a todas sus preguntas. De ninguna manera estamos siendo evasivos, simplemente significa que no tenemos todas las respuestas, todavía. También tenemos a la familia de esos jóvenes aquí en la cámara con nosotros, por favor, hagan preguntas respetuosas.
La primera pregunta era previsible y Amelia la respondió con facilidad. Sí, era Tom Riddle, a quien le gusta llamarse Lord Voldemort. En cuanto a la importancia del libro, me gusta dejarle la palabra al embajador Barchoque, que es experto en la materia. La voz autoritaria del duende difundió su conocimiento por toda la cámara. El libro era un Horrocrux, una de las piezas de magia más oscuras y repugnantes que se conocen, y algo hemos estado buscando destruir durante la última década. Parte del alma de Voldemort estaba incrustada en sus mismas páginas, controlando a la joven bruja que tuvo la desgracia de escribir en él. Voldemort ha controlado a personas mucho más conocedoras y poderosas que la señorita Patil, aunque me complace decir que nuestros curanderos han confirmado que da rastro del fragmento de alma. El señor Longbottom mató de manera muy efectiva esa parte del señor oscuro. ¿Puedes decirnos dónde aprendieron a luchar así y qué idioma hablaban durante la batalla? Una vez más, Amelia le cedió el paso a Barchoque. Mi hijo llegó a Hogwarts como guerrero y desde entonces ha alcanzado el rango de centurión. Después de presenciar la memoria Auror, creo que todos aquí estarían de acuerdo en que mi hijo se ganó ese rango. Esto fue recibido con víctores y golpes de espada por parte de los goblins presentes. Los 4 trabajan duro en sus clases de defensa adicionales todos los sábados y domingos, reciben estas clases del embajador asistente Weasley aquí, y lo han hecho desde el comienzo de su primer año. Ahora hablan Goblin, por lo que sus oponentes no pueden entender sus comunicaciones. La ventaja de esto se demostró hábilmente en la batalla de Es Mañana. Como el joven Neville Longbottom lo expresó tan sucintamente, sus amigos han estado decididos a cuidar las espaldas de mi hijo desde que los 4 se conocieron en septiembre pasado. Como padre, no puedo decirles lo humilde y orgulloso que eso me hace sentir. El contingente del ministerio eludió hábilmente las preguntas sobre premios y propiedad de cadáveres de basilisco, diciendo que esas eran discusiones que tendrían que involucrar personas que las actualmente presentes en la cámara. La única pregunta que causó revuelo fue dirigida a Tonks. ¿Podría el Auror decirnos cuál era ese misterioso plan B? Tonks había estado de pie con sus compañeros aurores, viendo cómo se reproducía su memoria. Amelia asintió hacia Tonks para responder la pregunta. Intentó mirar a cualquier lado menos en dirección al señor Patil mientras respondía. Estaba vigilando de cerca el estado de la señorita Patil. Si ella falleciera, eso significaría que había recuperado su cuerpo, y también sería mi señal para atacarlo con todo lo que tenía. Voldemort no tenía varita, así que esta podría ser nuestra única oportunidad de matarlo de que consiguiera una. Esto dio lugar a otra pregunta. ¿De verdad lo habrías matado? Tonks no se arrepintió y endureció su postura. Para que Voldemort hubiera recuperado su cuerpo, habría tenido que asesinar a Parvati Patil. No olvidemos a los 4 estudiantes también luchaban por sus vidas. Voldemort con un nuevo cuerpo habría inclinado la balanza de la batalla en su contra. Para responder a tu pregunta, le habría volado la cabeza de hombros y habría vivido con gusto las consecuencias. En realidad, fue Ragnot quien rompió el incómodo silencio que siguió a la declaración de intenciones del Auror. Auror Tonks, si alguna vez necesita un empleo alternativo, Gringotts sentiría honrado de ofrecerle un puesto a alguien con sus habilidades, coraje y convicción. El tiempo que pasó en compañía de Barchoque le permitió a Amelia leer el brillo travieso en los ojos del director, y también le permitió sentirse segura de que su respuesta sería acorde con el espíritu con el que fue ofrecida. Embajador Barchoque, ¿podría pedirle amablemente a su director que se abstenga de contratar a uno de mis mejores jóvenes aurores? La Tonks no necesitará un empleo alternativo mientras yo sea director del GMLE. Ragnar reconoció la gentil reprimenda, aceptándola de la manera amistosa en que se le ofreció. Había logrado su objetivo. La joven Aurora que tuvo el coraje de hacer lo que era necesario ahora contaba públicamente con la protección de su director, que la prensa hiciera lo que quisiera. Cuando se le preguntó cómo había llegado el diario a manos de un joven estudiante, el propio ministro intervino. Tengo que decir que el asunto está siendo investigado en estos momentos, una investigación conjunta en la que participan tanto el ministerio como nuestros amigos duendes de Gringotts. Sospechamos que estas circunstancias no se produjeron accidente y puede estar seguro de que llegaremos al fondo de este asunto. El profeta encabezaba el artículo con el titular Héroes de Hogwarts y tenía 6 pequeñas imágenes de esos héroes dispuestas sobre una del basilisco ahora muerto que ocupaba ancho de la portada. La historia completa se presentaba con gran detalle para los lectores, no había necesidad de embellecer lo que era una lucha verdaderamente épica contra Voldemort y un basilisco. Este sería el tema principal de conversación en todas las mesas de desayuno de la mágica Gran Bretaña.
En casa de los Malfoy, simplemente pasaron por alto la conversación y directamente a gritarse. Enviaste un Horrocrux a Hogwarts mientras nuestro hijo estaba allí. ¿Estás completamente loco? No sabía que era un Horrocrux hasta que me mostraste ese maldito libro. ¿Crees que quiero que nuestro amo regrese cuando no tenemos nada que ofrecerle? Toby. El pequeño elfo apareció con la cabeza inclinada. Te envié a Hogwarts para recuperar este libro y me fallaste. Toby cumplió las órdenes del amo al pie de la letra. Toby registró la habitación de la amiga de Harry Potter, Patil, todas sus pertenencias e incluso debajo de su almohada mientras dormía. Toby no habló con nadie, Toby no fue a ningún otro lado y Toby no fue visto. Narcisa se puso furiosa por la incompetencia de su marido. Ni siquiera pudiste darle el libro a la bruja adecuada, y aún así esperas que no te atrapen. Eran gemelos idénticos que me dieron la espalda en un andén de tren lleno de gente. Deberías haberle pedido a Dobby que los revisara a ambos, ¿o nunca se te ocurrió que el gran Lucius Malfoy podría cometer un error? Este es tu plan, tu catástrofe y ni mi hijo nos veremos envueltos en tu lío. Estás solo en esto, Lucius, y no esperes que yo haga de esposa obediente. No visitaré Azkaban por ti ni por mi hermana. Draco estaba observando la escena, pero su mente estaba en otra parte. Su padre podría haberle dado el diario a la bruja Patil equivocada, pero Draco sabía que había cometido un error mucho mayor. Granger casi había sido asesinada por ese basilisco y Crow estaría buscando venganza. Puede que la generación de sus padres tuviera un dicho que decía que nunca hay que meterse con un duende, pero la generación de Draco estaba perfeccionando esa frase. Nunca hay que meterse con un duende, especialmente con Harry Crow. Lucius Malfoy había cometido un crimen aún peor que ese. Se había metido con la novia de Crow. Azkaban podía ser aterrador, pero a Draco le preocupaba más que su padre se enfrentara a las espadas de Crow antes de que lo pudieran enviar a la prisión de la isla. Solo podía haber un resultado de esa batalla. Su padre estaría muerto. El escarabajo que actualmente se aferraba a la cortina no compartía ninguno de los temores de Draco. Rita estaba demasiado ocupada pensando en formas de gastar todo el dinero. Las revelaciones de esta mañana verían venir en su camino. Gilderoy pasó por alto la portada y profundizó en el profeta, encontrando lo que buscaba en la página 16. Era difícil saber si había logrado hacer su pose heroica frente al Albus con exactitud, ya que la imagen no era demasiado grande. Sin embargo, habían copiado exactamente su discurso preparado rápidamente, lo cual era bueno. Odiaba que lo citaran. Recortó la imagen con cuidado, asegurándose de dejar el artículo adjunto. Un artículo en el que el famoso Gilderoy Lockhart señalaba exactamente dónde habían cometido errores niños y por qué sería mucho mejor que recibieran lecciones de defensa de él. Gilderoy ignoró convenientemente los comentarios mordaces que aparecían debajo del mismo artículo que calificaba su propuesta de método para lidiar con el basilisco no solo de absurdo sino de suicida. Gilderoy tampoco prestó atención a las afirmaciones de que, después de que sonara la alarma de Hogwarts, él fue el primero en salir del castillo y, todavía su pijama de seda azul bebé, corrió gritando todo el camino hasta Hogsmeade. Gilderoy pegó con cuidado su última incorporación en su álbum de recortes y comenzó a perfeccionar el discurso de aceptación del director. Después de este incidente, ¿a quién más podrían elegir? ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 47. Padma llegó con su familia a un jardín trasero que le resultaba muy familiar a la joven bruja. Atravesó la puerta en busca de sus amigos. Neville la estaba esperando y no hubo ni incomodidad en su abrazo de bienvenida. Sin embargo, Parvati estaba bastante nerviosa y entró en la casa de los Granger a un ritmo mucho más tranquilo, con su madre y su padre apoyarla. Neville se dio cuenta de esto de inmediato y soltó a Padma antes de abrir los brazos para su gemela. Con un sollozo, Parvati se zambulló en ellos y se aferró a ellos como si subiera de ello. Desde que abrazara a su abuela en la enfermería de Hogwarts le permitió a Neville escapar de la esperada juerga de su vida, el nuevo mantra del aliviado mago era abrazar. Pensó que se había equivocado aquí hasta que notó que las otras tres Patils le sonreían. Lo siento mucho, Neville, por todos los problemas que causé. No hiciste nada, Parvati, todo fue culpa de Tom. Lamento no haberme dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. Soy tu compañera de casa, tu amiga, y acabábamos de parte del verano juntas. Sin embargo, estaba tan absorta en mi propio mundo que ignoré a una amiga que necesitaba ayuda. De verdad lo siento, Parvati. Parvati pudo haber controlado sus sollozos, pero los brazos de Neville alrededor de ella estaban demostrando ser demasiado agradables como para terminar de inmediato.
Viniste Neville, no podría pedir un mejor amigo que ese. Eso es lo que hacen los amigos, Harry y Hermione te lo dirán también. Sus piernas todavía los hacen caminar como bebés, pero los están esperando a ambos en el salón. Padma tomó a su gemela y la llevó hasta allí. Ramrao quería hablar un rato con Neville primero. Gracias por eso, Neville. Parvati estaba realmente preocupada por volver a Incongente. Esa fue una actitud muy madura. Señor, para ser sincero, nunca esperé salir de la cámara. Ese basilisco era terriblemente aterrador. Padma me ayudó a salir adelante y me dio el coraje para seguir luchando. Creo que tiempo allí nos cambiará a todos. Mi abuela ciertamente me trata de manera diferente ahora. Ramrao apoyó la mano en el hombro de Neville. Vi a esa bestia muerta y me aterrorizó, todavía no estoy seguro de cómo ustedes cuatro lograron hacerlo. También vi a mi hija ver que supieras que lo apruebo, suponiendo que sigas siendo un caballero, señor. Padma es una bruja aterradora por derecho propio, pero ¿conoció a sus mejores amigas? Padma y yo no hemos tenido tiempo de hablar de nada sobre ese día todavía, hagamos puedo asegurarle que seré un verdadero caballero. Ramrao, deja de intentar asustar al chico. Smita, este chico ayudó a derribar un basilisco gigante y luego detuvo a Voldemort, no creo que le tenga miedo al padre de Padma. Los tres se rieron en voz baja mientras Neville les mostraba a dónde ir. Smita no perdió tiempo y corrió hacia el sofá para abrazar a Harry y Hermione, lo que provocó una risa y Ron. Yo también hago eso todo el tiempo, creo que estoy tratando de convencerme de que en realidad están bien y siguen con nosotros. La madre de Patil estuvo de acuerdo. Las últimas 2 noches me levanté varias veces para comprobar la habitación de las gemelas, solo para asegurarme de que estaban durmiendo en sus camas. Estoy tan contenta de no haber bajado nunca a esa habitación, solo la imagen del profeta de ayer me asustó muchísimo. Probablemente nunca volvería a perder de niñas si hubiera visto a la bestia de verdad. Sirius y Dan habían estado llevando suficientes sillas para todos al salón. Ahora que todos estaban sentados, era hora de comenzar la reunión familiar. Augusta, Smita, Ramrao, hoy oirán cosas que debo pedirles que no hablen con nadie que no esté en esta sala. La mirada de Barchoque se posó en Parvati. Me temo que eso es doblemente a ustedes, señorita Patil. Ella asintió de inmediato. Creo que lo que más me molestó fue no saber qué estaba pasando. Padma y yo nunca tuvimos secretos antes, eso jugó un papel importante en alejar. No pueda hablar con Padma sobre cualquier cosa que escuche hoy, estaré feliz con eso. Smita se alegraba de cualquier medida que permitiera mantener a sus gemelos cerca el uno del otro. ¿Debemos asumir que Padma y Neville ya conocen estos secretos? Fue Harry quien respondió esta vez. Hermione, Padma y Neville han estado a mi lado prácticamente desde que nos conocimos. Su amistad significa todo para mí y guardar secreto buena base para ninguna amistad. Lo siento mucho Padma, deberíamos habernos dado cuenta de lo que el que tú le guardaras esos mismos secretos a Parvati le haría a tu relación hermana gemela. Es hora de confiar en la gente y vivir con las consecuencias. ¿Recibiste la confirmación, padre? El duende pareció envejecer cuando le respondió a su hijo. Sí, y estaba trabajando solo. Entonces es hombre muerto. No, Harry. Deja que el ministerio se ocupe de ello. Hermione, él atacó a mi familia. Te atacó a ti. El resto de la familia no existía para la pareja en ese momento, se miraban a los ojos mientras luchaban en esta batalla de Volum. Amelia se asegurará de que vea el interior de Azkaban, incluso podríamos pedirle que consiga la vieja celda de Sirius. Pregúntale a tu padrino si esa es una opción fácil. Pero Hermione, él atacó. Y no estás en condiciones de batirte a duelo con nadie mayor de 3 años en este momento. Dale tiempo a Amelia para que se haga justicia. Si para entonces él no está en tu padrino. Harry se perdía en esos ojos marrones. Puede tener una semana, después de eso, él es mío. Que sean 2, cariño. Dales tiempo a Amelia y a ti para que se preparen. 2 semanas, para mí, por favor. Cuando Hermione añadió un tierno beso a su súplica, todos los presupieron que Harry estaba perdido. 2 semanas, ni un día más. Esto le valió a Harry otro beso y vio que un peso se le quitaba de los hombros a Barchoque. Sabía que su hijo retaría a Malfoy, así como el duende sabía que no había forma de que convencer a Harry de que no lo hiciera. Hermione, muy sabiamente, ni siquiera intentó esa táctica.
En cambio, con bastante astucia, le dio algo de tiempo a Amelia para que Izzy permitiera que Harry se recuperara adecuadamente. El duende se alegró de que Hermione hubiera arrancado esa promesa antes de que su hijo escuchara la siguiente noticia, incluso su compañero habría tenido dificultades para contar Harry después de esto. Ahora debería informarles a todos exactamente qué está pasando aquí. Durante el verano, recibimos una advertencia de que un gran peligro se acercaba a Hogwarts. Que este involucraría a Harry era toda la información que teníamos, absolutamente nada específico con lo que pudiéramos hablarles a ustedes, Amelia o Minerva. Habría que ser un completo idiota para no ver que aquí estaba pasando algo más de lo que les contaban, y Augusta no era ninguna tonta. ¿Puedo preguntar por qué Amelia y las están aquí hoy? Barchoque dirigió su respuesta a aquellos que aún no conocían la historia completa. Oirán cosas que no necesariamente queremos que sepa el director del GLE. Eso no es en ningún reflejo negativo del actual titular de ese puesto, sino que estamos tratando de ofrecer cierta protección a Amelia. Seguramente oirá que se trató de un ataque directo contra mi hija y que la bruja equivocada acabó con el Horrocrux. Padma lo entendió de inmediato. Se suponía que iba a ser yo, ¿no? Barchoque lo confirmó. Un ataque contra Harry funcionaría mejor si estuviera dirigido contra ti, Neville o Hermione. Oh, Malfoy está tan muerto. Esto agudizó la atención de Augusta. Malfoy, Lucius Malfoy. Su indiscreción hizo que las mejillas de Padma se sonrojaran. Ups. ¿No se suponía que dijera nada? Bueno, vamos a dejar todo en claro. Soy Harry Crow, el actual jefe de la casa Potter. Mi padre lo arregló para que nadie pudiera influir en mi decisión sobre mi futuro. Curiosamente, mi ministerio resolvió mi problema otorgándome la Orden de Merlín, que automáticamente me convierte en un adulto en lo que respecta al ministerio, y me permite llamar a Malfoy. Scullen dio la advertencia, por eso no obtuvimos detalles específicos. Solo descubrimos que era el elfo de Malfoy cuando la madre de Draco lo sacó de Hogwarts, y solo sospechamos Basilisco estaba involucrado cuando Hermione encontró esa información en la biblioteca el viernes por la noche. Su mano se deslizó en la de él, sabiendo lo que vendría después. Hermione no es simplemente mi novia, somos compañeros de sangre y nos casaremos oficialmente cuando seamos mayores de edad para hacerlo. Parvati miró inmediatamente a su gemela en busca de confirmación y Padma le contó lo que sabía. Realmente unidos, con un brillo que se volvió dorado. Ojalá hubiera podido ver nuestro padre, tiene un recuerdo de nuestro vínculo, estoy segura de que podría convencerse de que te lo dejara ver. Pusimos a los Malfoy bajo investigación, usando el mismo me derribó a Dumbledore, y ahora tenemos la confirmación. Padre, ¿podemos demostrárselo al ministerio? Sin duda tenemos pruebas suficientes para que lo arresten y lo juzguen por esto. Si le hacemos saber a Amelia y al ministro que tenemos que impedir que llames a Lucius, tal vez obliguemos a actuar. Si eso no sucede, ¿crees que Malfoy aceptaría el pozo? ¡No! Otra vez no, eso no puede volver a pasar. Emma, no hay una sola persona en esta sala que quiera eso. Pero, al igual que hicieron en la cámara, tenemos que prepararnos para todas las opciones. Voy a poner toda la precuela sobre el ministerio para que se ocupe de esto, y confío en que Malfoy recibirá justicia. También creo que Harry tiene más posibilidades de luchar contra Malfoy en el foso, en un duelo formal de magos. Lucius podrá usar las maldiciones que quiera en el foso, sin ninguna repercusión, hará un gran juego. Mientras Lucius se pavonea, Harry estará encima. Fue Smith a quien hizo la pregunta obvia. ¿Qué es este hoyo y por qué Emma parece que se va a desmayar? Con dificultad, Harry se acercó a Emma. Esto es solo un plan de contingencia, por favor no te preocupes, tienes que hacer esto, Harry. No quiero ni pensar en que vuelvas a meterte en esa cosa. La misma razón que la última vez, Emma atacó a Hermione. Si no respondo, alguien más puede pensar que vale la pena intentarlo de nuevo. Hay familias que literalmente matan a tener a sus hijas junto al apellido y la fortuna de Potter. Hasta que me case con Hermione necesito mostrarle lo que le sucede a cualquiera que se atreva a hacer ese intento. Hermione tuvo que responder a la pregunta original de Smita. El pozo es la forma que tienen los duendes de decidir la justicia. Entran dos y solo sale uno con vida. Un duende intal al final del verano, por eso nos unimos por nuestra sangre. Harry luchó en el pozo para asegurarse de que no volviera a suceder. Derrotó a su campeón en cuestión de segundos. Padma y Parvati se movieron a ambos lados de Hermione para ofrecerle consuelo. Emma no parecía dejar ir a Harry pronto. Barchoque resumió la situación para todos. El vínculo de sangre hace que Hermione también sea mi hija, haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerlas a salvo. Sin embargo, pagar por esta atrocidad, de una forma u otra lo hará.
Los elfos Potter decidieron entonces que era necesario tomar un refrigerio, mientras que Betsy apareció con un pañuelo para Hermione y una advertencia para que no se cansara. Mientras Harry se dirigía temblorosamente hacia Hermione, Dan intentó que todos volvieran al tema. ¿Hay más preguntas o podemos pasar al verdadero motivo de esta reunión? Delandrau habló por el resto. Si pensamos en algo más tarde, Padma o Neville probablemente sabrán la respuesta. ¿Contento con eso?, continuó Dan. Observamos la memoria de la Aurora Tonks justo antes de que sonara la alarma. Si bien mis primeros instintos fueron que salieras de ese castillo rápido posible, tomaste riesgos mínimos para recopilar información que podría resultar vital para resolver este problema. Descubrir el aprieto de Parvati claramente cambió todas. Parvati ahora estaba sentada entre Padma y Neville, y estaba muy agradecida por el apoyo que le ofrecieron. Aún así, enviasteis a pedir ayuda inmediatamente y no hicisteis nada más que intentar abrir el paso. Tras lograr esa difícil hazaña, os quedasteis esperando hasta formular un plan, ponerme en tu lugar, y descubrí que yo habría tomado las mismas decisiones. Cada miembro del equipo que entró en la cámara desempeñó un papel absolutamente vital para que a todos estemos sentados aquí hoy para hablar de esto. Si hubierais bajado con una sola persona menos, el resultado podría haber sido muy diferente. Los cuatro miraban a Dan como si estuvieran esperando que cayera el martillo, que no iba a suceder. Si ustedes hubieran entrado allí con tanta prisa y entusiasmo, buscando pruebas, estaríamos teniendo una conversación muy diferente. En cambio, nunca perdieron de vista el hecho de que era una misión de rescate y solo lucharon cuando no les quedaba otra. O supongo que lo que intento decir es que estoy muy orgulloso de todos ustedes. El profeta lo entendió bien, son héroes en el sentido más verdadero de la palabra. Arriesgaron sus salvar las de otros. Los Patil, Barchoque, Sirius y Augusta apoyaron con entusiasmo ese punto de vista, dejando a algunas personas muy aliviadas al pensar que habían salido bien librados. Ahora era el turno de Hermione de caminar por la habitación mientras abrazaba a su padre. Bueno, ya basta de cursilerías. Ese basilisco obviamente afectó a la hermosa profesora Hobson más de lo que los curanderos pensaban. Ella realmente aceptó casarse conmigo. Este anuncio con un beso para una sonriente Enrica. Esta noticia fue recibida con vítores por todos lados. Por supuesto, Sirius tenía más que decir. Habrá una fiesta de compromiso en Grimmauld el día después de Navidad, pero me invitará nuestra familia extendida a pasar las vacaciones de Navidad con nosotros. Quiero convertir toda la temporada navideña en una celebración de nuestra Nui. No, Enrica no está embarazada. La forma en que la pareja se miró ante ese comentario significaba que Sirius no necesitaba decir todavía. Todos entendieron el mensaje. Emma se había dado cuenta de que había estado al borde de las lágrimas desde el sábado, aunque las lágrimas que se formaban ahora eran de alegría y, en parte, de alivio. Desde liberaron de Azkaban, habían pasado mucho tiempo con Sirius. Incluso cuando Harry y Hermione estaban en Hogwarts, él los visitaba al menos una vez a la semana para contarles estaban sus hijos. Enrica también era querida por todos en la compañía y pensaba que era una pareja maravillosa para Sirius, por lo que esta noticia fue realmente alegre. Su alivio se debía a que su problema de Navidad se había resuelto tan fácilmente. A Emma no le importaba realmente dónde pasarán la Navidad, siempre y cuando estuvieran todos esforzándose por controlar su instinto natural y saliendo en defensa de Hermione sin pensar. Estaban reconstruyendo lenta pero seguramente relaciones que con el tiempo ser fuertes que antes. Dan se había sentado con un vaso de whisky en la mano y las lágrimas rodando por sus mejillas mientras le contaba la historia de lo que habían enfrentado sus hijos. Emma Leach se desahogara y luego se había llevado a Dan a la cama, dejando el vaso de whisky intacto sobre la mesa. Estaba muy orgullosa de su marido por la forma en que había manejado hoy, y ahora podían esperar pasar la Navidad en familia. Esto sacó a Emma de sus pensamientos cuando se le presentó un problema potencial. Sirius, Luna Lovegood ha sido invitada a pasar la Navidad con nosotros, y también está invitada a Grimmauld. ¿Dónde está? Creí que su padre todavía estaba en su viaje de investigación. Su futura esposa tenía la respuesta a eso. Padma se aseguró de que Luna estuviera con Penny antes de que fuéramos a buscarlas. Penny juró no perder de vista a Luna e incluso llevársela a casa con ella. Ambas vendrán aquí mañana. Penny la traerá en algo llamado el autobús noctámbulo y luego Luna se quedará hasta que regresemos a Hogwarts. Hermione luego agregó información sobre su peculiar amiga. Ella también sabe sobre nuestro vínculo, aparentemente puede verlo. Cornelius deseaba no poder ver esto mientras Lucius Malfoy se condenaba a sí mismo con sus propias palabras.
No podemos mostrar ese recuerdo en la cámara del Wizengamot, aceptarían pruebas recogidas de esa manera. Claramente no sabía que alguien más estaba mirando, y fue una discusión con su esposa, en su propia casa. Si comenzamos a admitir cómo esa en un juicio, la mitad del Wizengamot probablemente terminaría siendo interrogado por su departamento. Amelia, que ya conocía estos hechos de antemano, no se inmutó en lo más mínimo. Entonces tenemos serios problemas, Cornelius. Barchoque me ha informado de que las heridas son las únicas que impiden a su hijo desafiar al mayor de los Malfoy. Estamos hablando de un duelo a muerte. Esto arruinó bastante el día del ministro, su índice de aprobación pública nunca había sido tan alto. Cualquier cosa que le sucediera al niño que sobrevivió pronto haría mella en eso, pero Harry no estaría luchando de verdad, ¿verdad? Su condición de centurión en su propio mundo lo hace considerado un adulto, y ser un destinatario de la Orden de Merlín de primera clase cumple la misma función en el nuestro hasta la muerte contra Lucius Malfoy. Harry era claramente el objetivo, y sus amigos sufrieron por ello. Luna Lovegor, Miss Susan, Anna Abbott, Parvati Patil, y luego los tres me acompañaron hasta la cámara para la misión de rescate. Su novia, la señorita Granger, todavía se está recuperando de las heridas que sufrió. Esto provocó un gruñido audible del ministro. Deberíamos estar discutiendo cómo podemos recompensar a estos héroes, no tratando de evitar que luchen en duelos a muerte. ¿Qué hacer al respecto, Amelia? Creo que tenemos información más que suficiente para arrestar a Malfoy. También sería prudente registrar su mansión para asegurarnos de que no tiene nada parecido. Obviamente debería haberse obligado a decirlo bajo el suero de la verdad. ¿Hasta qué punto queremos abrir la caja de Pandora? Lo tienes que decidir tú. En el pasado, este sería el punto en el que rendiría, protegiendo a sus amigos y a sus propios intereses. Era hora de ver si esta nueva versión realmente había desarrollado coraje. El ministro no decepcionó. Actuando sobre la base de información confiable que el ministerio ha recibido, se debería emitir una orden de arresto contra Lucius Malfoy. Dado que se relaciona con un artefacto mortal que estaba en su posesión, también se debería realizar una búsqueda exhaustiva de sus instalaciones para asegurarse de que no haya más amenaza acechando en el fondo. Debería ser interrogado con suero de la verdad sobre este ataque y cualquier otro ataque actual o futuro planificado del que tenga conocimiento. Eso Sir Amelia podía ver a Cornelius prácticamente rogándole con los ojos que aceptara ese compromiso. Como era más de lo que Amelia esperaba y Malfoy se instalaría en Azkaban, respiró al ministro. Amelia también tenía algo bajo la manga que ahora no necesitaría usar como palanca, le dijo a Cornelius de todos modos. Eso sería aceptable. También funció prensa, ya que la señorita Skeeter está lista para revelar la historia. Estoy ansiosa por adelantarme al juego por una vez. Reuniré a un equipo y atacaré la mansión Malfoy hoy. El ministro estaba ciertamente más pálido cuando Amelia salió de su despacho que cuando entró. Sin embargo, Cornelius había tomado las decisiones correctas, ahora era su turno haber perdido al último miembro de su familia por esto, Malfoy iba a caer, duramente. A Neville le estaba resultando muy difícil conversar con su abuela. Abuela, ¿realmente necesitamos hablar de un compromiso? Padma me gusta mucho, pero nos hemos besado significa que queramos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Lo sé, Neville, pero tienes que entender que estas extraordinarias escapadas a Hogwarts de los dos van a atraer mucha atención. Incluso tu madre reconoció que Padma es una hermosa. Ahora que Padma también es reconocida como una heroína de Hogwarts, Ramrao y Smita esperan recibir una avalancha de ofertas por su hija. También habrá muchas OATI. Lo que estamos tratando de hacer aquí es verlos a ambos felices, en lugar de organizar un compromiso que realmente no quieren. Esto provocó un gruñido de Neville, su pacto con Padma supuestamente los protegería de ofertas de compromiso, pero eso fue antes de la cámara. No puedo esperar unos años pasa. Neville, sabes que eso no es posible. Yo me comprometí a tu edad, al igual que tu madre y tu padre. Los Longbottom llevan siglos haciéndolo. Sé que dos de tus amigos son Difetú y Padma siempre habéis sabido lo que se esperaba de vosotros. Si no estáis interesados el uno en el otro, tenemos que saberlo ahora para que los padres de Padma puedan en mejor pareja posible para su hija. Tienen que aprovecharse de todo este interés. Mencionar a sus otros dos amigos provocó algo en Neville. Como dije, me gusta mucho Padma, pero ninguno de los dos sabe si somos aptos para un compromiso. Sin embargo, manera de averiguarlo, esto hizo que Augusta se retractara. Neville, seguro que no querrás decir, sí, realizamos el ritual del vínculo de sangre.
Eso nos dirá si somos una pareja adecuada y entonces podremos comprometernos felizmente. El vínculo de sangre no finalizará hasta estemos casados, al igual que Harry y Hermione. Su abuela sabía perfectamente qué acto era necesario para finalizar un vínculo de sangre, así que evitó que Neville se sonrojara y lo dejó ir con el comentario sobre el matrimonio. Si el vínculo de sangre indicara que no eres apto, abraza a Padma y deséale suerte para que encuentre a otra persona. También te prometo que siempre seremos amigas. Es una gran amiga, abuela. Odiaría verla atrapada con mi manera, ambas sabremos si un compromiso funcionará. A Augusta le resultó difícil contener su exasperación y se le escapó algo. Neville Longbottom, eres uno de los magos jóvenes más codiciados de Gran Bretaña, y eso fue antes de los secretos. Sin duda no eres alguien con quien una bruja consideraría quedarse atrapada, como si fuera una especie de premio de consolación. Tanto Smita como Ramrao creen está enamorada de ti, y sé que te gusta mucho, eso os pone a los dos en la misma posición en la que estaban vuestra madre y vuestro padre. Esto lo hizo sentir más feliz con la situación, pero Neville ya había tomado una decisión. Aún quiero probar la ceremonia del vínculo de sangre. Al igual que Harry, he pasado mi vida escuchando historias de cuánto se amaban mis padres. Quiero lo mismo. De esta manera, Padma y yo podemos saber exactamente cuán adecuados somos el uno para el otro. Augusta realmente solo tenía una pregunta más para su nieto. ¿Y cuál esperas que sea el resultado del ritual? Esta vez, Neville no pudo contener su rubor y respondió con toda la sinceridad que pudo. Espero que demuestre que tenemos un vínculo fuerte y que eso nos lleve a un compromiso. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de Augusta. Reconoció la timidez innata de su nieto y también la confianza que ganaría si reaccionaba positivamente al ritual. Necesitaba que él y Padma serían una buena pareja, y sus otros dos amigos le habían dado un buen ejemplo de cómo debería ser una pareja. Los rituales de vínculo de sangre se llevaban originalmente para ver si las parejas eran aptas para casarse. Nunca he oído hablar de que se utilizara uno como parte de un acuerdo previo al compromiso. Cualquier otra familia esto como un insulto a su hija, pero creo que podré explicarles la situación a Smita y Ramrao, que todos queremos lo mejor para Padma. Sin embargo, será necesario mantenerlo sea cual sea el resultado. Neville entendió que su abuela quería mantener un secreto para todos excepto para la familia, y eso le parecía bien. La casa de los Granger se despertó una vez más con el ruido de las espadas de práctica que se usaban en el jardín trasero. Al levantar la cabeza de la almohada para mirar por la emitió un gruñido dirigido a la lluvia que veía correr por el cristal. Esos dos todavía se están recuperando, no creo que estar afuera con este clima los ayude. Se podía ver su frustración ayer porque sus lesiones los estaban limitando físicamente, obviamente no están en condiciones de salir a correr todavía, pero esto les permitirá recuperar normalidad. No pudo evitar burlarse de su esposa, Emma, practicando con espadas de madera bajo la lluvia torrencial, apenas unos días después de haber resultado gravemente herida. Esto normal. Es normal para ellos. En nuestro mundo, esos dos habrían tenido que pasar por múltiples procedimientos quirúrgicos, semanas en una cama de hospital y luego meses de fisioterapia. Tenido suerte si hubieran podido practicar esgrima el año que viene. Esas espadas les salvaron la vida, déjenlos practicar tan a menudo como quieran. ¿Todavía te preocupa que Harry tenga que pelear con este Malfoy? La palabra preocupación no alcanza ni para describirlo. Estoy aterrorizada. Puede que sea un centurión, pero veo a mi hijo teniendo que luchar contra alguien hasta la muerte. ¿Qué demonios se supone que debo sentirme? Sinceramente, no creo que llegue a ese punto. Barchoque confiaba en que el ministerio tomaría medidas. Recuerden, esto también lastimó a Susan. Sabemos lo protectora que es sobrina. También estaba observando a Sirius mientras se discutía esto. Creo que él tomaría medidas antes de que Harry pudiera hacerlo. Ahora tenemos una familia extensa, concentro de ella. Esa familia no se quedará de brazos cruzados y no permitirá que le pase nada. Emma se acurrucó junto a su marido, rezando en silencio para que él tuviera razón, y el tuac fuera simplemente el de sus hijos practicando su deporte o pasatiempo. Los ocupantes de la mansión Malfoy recibieron un despertar mucho más brusco. Amelia dirigió a su equipo para arrestar a Lucius y destrozar el lugar en su búsqueda de otros objetos. Había traído a Alastor Moody con este mismo propósito. Ese ojo artificial suyo sin duda sería útil para buscar habitaciones o compartimentos ocultos. El corazón de Lucius se hundió cuando vio a sus visitantes. Bones debía haber traído consigo a unos 20 aurores. ¿Cuál es el significado de esto? Amelia no estaba de humor para aguantar tonterías de Malfoy hoy.
Lucius Malfoy, tengo una orden de arresto aquí. Se han presentado pruebas que te implican como instigador de Hogwarts. Tendrás tu día frente al Wizengamot mientras ellos determinan tu culpabilidad o inocencia. También tenemos una orden de registro que incluye cada parte de la Ministerio. No tiene intención de permitir que más Horcruxes lleguen a la población en general. Esto casi hizo que Lucius buscara su varita, pero el brillo de anticipación en el ojo bueno de Moody pronto lo hizo cambiar de opinión. Las posibilidades de que el viejo Auror lo golpe aturdidor eran insignificantes. A Moody le gustaba derribar a sus objetivos con más fuerza que eso. Aunque un poco decepcionada de que Malfoy no intentara algo realmente estúpido, Amelia de repente pensó que tal vez no necesitara a Moody después de todo. Un elfo bastante había aparecido silenciosamente detrás de los Malfoy y estaba señalando el suelo a sus pies. Cuando Barchoque le había proporcionado ese recuerdo, el duende también le había dicho habían centrado su atención en los Malfoy. Estaba claro que este elfo quería que atraparan a Lucius y nuevamente estaba brindándole toda la ayuda que su vínculo le permitía. Alastor, ¿podrías escanear esta habitación en busca de compartimentos ocultos o trampillas? Por supuesto, Ojo Loco había visto al elfo y ya estaba concentrado en el suelo. Hay una especie de protección en el suelo y hechizos de no observación bastante fuertes. Creo que de los inefables debería empezar por aquí. Cuando Lucius, acobardado, recibió las esposas inhibidoras de magia, el inefable había abierto la trampilla y Dobby estaba listo para indicarles la dirección de su próximo hallazgo. Suficientes objetos oscuros en esa habitación como para garantizar que Lucius residiría en Azkaban durante mucho tiempo. Draco se paró al lado de su madre, observando impotente cómo su inteligente y poderoso padre era sacado de su casa encadenado. Las posibilidades de que regresara a esa misma nulas, la familia ni siquiera tenía suficiente oro para gastar en contratar a un abogado que lo defendiera. Pensando en la familia, se dio cuenta de que ahora era efectivamente el Malfoy, era hora de asegurarse de que la familia sobreviviera. Madre, creo que necesitas contactar a Lord Black sobre este asunto. Eso no ayudará, Draco, tu padre y Sirius se odian desde que tenían tu edad. No le estoy pidiendo que ayude a papá, vamos a necesitar ayuda para evitar que nos arrastren con él. Lord Black es nuestro acceso a la única persona que puede ayudarnos aquí. De Crow podría ser la diferencia entre que sigamos viviendo en la mansión o mendigando en las calles. No creo que eso sirva de nada. Sirius no tiene motivos para ser misericordioso, nos tiene exactamente donde quiere. Estamos exactamente donde nos puso papá, mamá. Espero que hable con Crow al respecto. ¿Estás poniendo tus esperanzas en la misericordia de un duende? Pensé que te habíamos enseñado algo mejor que eso. Draco hizo un gesto hacia su hogar, que estaba siendo destrozado a su alrededor. Y vean a dónde los han llevado esas lecciones. Las cosas cambiaron en el momento en que Hogwarts, papá no pudo aceptarlo y fue sacado de aquí encadenado. Dumbledore no pudo aceptarlo y fue expulsado de Hogwarts. Crow me mostró misericordia antes, cuando no, esta vez somos realmente inocentes. La palabra correcta de él puede protegernos de esto. ¿Tienen alguna idea mejor? Eso detuvo a Narcisa en seco, en realidad no tenía idea de qué hacer a continuación. Todos sus amigos se sentarían y esperarían a ver qué pasaba, demasiado temerosos de verse a este lío como para ofrecer cualquier tipo de apoyo. Estaban solos y probablemente no sobrevivirían a la reacción pública sin algún tipo de protección. ¿De verdad crees que Crow odia a Lockhart? El hombre es un completo idiota, pero Crow canceló el hechizo de Tarantallegra que Slughorn le había hecho, antes de desarmar a Sluggy y colgarlo del techo. Su de un mago de luz pura, pero, cuando decide actuar, sus métodos son, en el mejor de los casos, grises. Con Granger en peligro, se habría metido en la boca de ese basilisco y abre esas espadas suyas para salvarla. El mayor error de mi padre fue ponerla en peligro, casi esperaba que Crow apareciera aquí y lo cortara personalmente en pedazos. Cualquiera lo suficientemente estúpido como para atacarla no tendrá piedad, por suerte no estuvimos involucrados en nada de eso. Crow realmente es nuestra única oportunidad. No podía discutir nada de lo que acababa de decir su hijo, esas espadas acababan de derribar al basilisco más grande jamás registrado. ¿Cómo podía discutir eso? Le enviaré una Sirius y veré si responde. ¿Y qué pasa con tu hermana? Podrías intentar escribirle a ella también. Draco, no he hablado con Andrómeda en casi 20 años. En la situación en la que nos encontramos actualmente, no podemos permitirnos el lujo de no correr el más mínimo riesgo. Hace más de un año que tengo que ser cortés con Crow, lo ha restregado por la cara. Las cosas están cambiando, madre, nosotros también tenemos que cambiar. ¿Qué alternativa tenemos?
Narcisa no veía otra alternativa, pues sabía que el Wizengamot tenía el poder de imponer fuertes multas también a Lucius. La sacarían directamente de sus bóvedas, dejando ocupar a que Draco heredara cuando fuera mayor de edad. Si cobraban demasiado, los Parkinson cancelarían el compromiso entre Pansy y Draco, aunque tal vez se vieran obligados a todos modos, para distanciarse del desastre de Lucius. Narcisa estaba empezando a comprender que, si quería que Draco tuviera algún tipo de vida, tendría que levantar la nariz y humillarse. Para proteger el futuro de su hijo, Narcis fuera necesario. Emma había disfrutado de su mañana, se estaba tomando unos días libres del trabajo hasta que Hermione y Harry se recuperaran por completo. Eso, y simplemente no quería pervista. Después de que Luna y Penny llegaron y se aseguraron de que Hermione y Harry estaban mejorando, Emma se ofreció a llevarlos a Crowley. Cuando sonó la alarma no hubo tiempo para agarrar baúles ya que se llevó a cabo la evacuación. Luna estaba usando algunas de las prendas de Penny, ya que su baúl todavía estaba en su dormitorio. El simple hecho de poder hacer algunas cosas normales, comprar ropa y comer pizza para el almuerzo, era exactamente lo que Emma necesitaba. Cualquier cosa que realmente dimente de la idea de Harry luchando en un duelo a muerte. Sabiendo que había amuletos en el autobús mágico que ni siquiera le permitirían verlo, Emma entró en la casa mientras amigos se despedían de Penny, y se sorprendió al encontrar a Sirius y Enrica esperando allí. Por la sonrisa que lucía Sirius, iba a ser una agradable sorpresa. Sabiendo lo preocupada que estaba Emma, Sirius fue directo al grano. Lucius Malfoy fue arrestado esta mañana. Amelia llegó con un equipo de aurores y también destrozó la man. Incluso su propia esposa espera que cambie su dirección a Azkaban. Emma logró llegar a una silla antes de derrumbarse y comenzar a llorar, aunque eran lágrimas de alivio. Hermione y Harry se alarmaron cuando la vieron sentada llorando, hasta que dijo el motivo de sus lágrimas. También les dijo que necesitaba hablar con ellos, que no sería una conversación sencilla. Esta era la primera vez que Narcisa entraba a Gringotts en casi un año, no tenía ninguna razón para ir allí hasta ahora. Sirius había respondido a su súplica y había fijado su reunión. Vez que se supiera la noticia, probablemente no podría caminar por el callejón Diagon y ciertamente no podría entrar al banco de Gringotts. La llevaron a través de un laberinto de que Narcisa fue dirigida a lo que ella consideraba una habitación muy extraña para celebrar una reunión, ni siquiera había sillas, entonces vio a Sirius de pie junto a una pared de "me gusta venir aquí" y pasar un rato observando cómo se recuperan Alice y Frank. Siempre me doy cuenta de algún pequeño signo de mejoría que no había la última vez que los he llegado a pensar en los Longbottom como una metáfora de nuestra sociedad. Pensábamos que no se podía hacer nada, pero día a día nos están demostrando poco a poco que está equivocados. Observó con asombro cómo Alice cepillaba cuidadosamente el pelo que le quedaba a su marido. Y luego lo besó con cariño en la mejilla. ¿Cómo es posible? Han pasado años en ese es posible gracias a que Alice Longbottom es la madrina de quien también es mi ahijado, la misma persona a quien su marido quería ver muerta. Ella no tenía respuesta para eso, y no creía que Sirius estuviera buscando una. Ni siquiera había mirado en su dirección todavía. Mi ahijado tiene un buen corazón, pero eso nunca debe tomarse como un signo de debilidad. Barchoque ha hecho un trabajo maravilloso criando a mi ahijado, el único área que no es el funcionamiento de las casas de sangre pura y la política, ahí es donde entro yo. Harry sabe que Draco es inocente, y también que ha mantenido la cabeza gacha desde su en el gran salón. Harry siente que un niño no debería ser perseguido por los pecados de su padre. Ella dejó escapar un largo y audible suspiro de alivio, pero eso resultó ser un error. Sirius ahora se giró para mirarla a ella, o debería decir Lord Black. Para que quede claro, Malfoy, no estoy de acuerdo con mi ahijado en esto. Puede que no supieras los detalles de lo que tramaba ese marido tuyo, pero sabías lo suficiente para es propio hijo del peligro, dejando a todos los demás atrás para que murieran. Tu marido era tan valioso para ti que estabas dispuesta a dar un paso atrás y dejar que desatara una masa contra niños. Por otra parte, su amo mestizo encontró su fin intentando lo mismo, asesinar a un bebé. Apuesto a que tus amigos sangre pura te amarán cuando esto salga asegurándote de que el heredero Malfoy estuviera a salvo mientras sus hijos quedaban a merced de un basilisco. Atrás quedaron las bromas y los chistes divertidos. Narcisa se enfrentó a un furioso Lord Black, una visión bastante aterradora. Déjame dejarte algo en claro. Si Draco espera el recibir su herencia y luego actúa, conspira o trama contra la salud de mi ahijado, me ocuparé de destruir el nombre de Malfoy y de todos los que lo llevan. Amelia realmente le hizo esposo, de lo contrario, Harry o yo lo hubiéramos matado, y no habría habido forma de salvar a Draco de las consecuencias.
Draco ya le había dicho que Crow vendría por Lucius, y si a eso le añadiera Sirius, se habría asegurado de que Viuda se vistiera en poco tiempo. Narcisa no tenía nada que decir, nada que ofrecer, tanto ella como Draco estaban completamente a merced de Sirius. Harry emitirá un comunicado condenando las acciones de su marido, pero eximiendo a Draco de toda culpa. Por eso, queremos algo a cambio, así fue como Dobby llegó a Gringotts y recibió ropa de su señora. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 48. Rita sostenía en la mano el profeta de hoy y no pudo evitar sonreír. Estaba empezando a apreciar cómo operaban los goblins, y esto ciertamente se sentía como una digna de esa raza. Aunque el profeta le había rogado literalmente que regresara, Rita se había negado cortésmente y luego les había exprimido lo que habría sido el meses de su antiguo salario por las historias que había publicado en el periódico de hoy. Sin un editor respirándole en la nuca y sin una fecha límite que cumplir, su firma de Rita Skeeter, reportera de investigación independiente, seguro que le supo a dulce todo el oro en su cuenta bancaria, ciertamente ayudó a endulzar esa sensación también. Por supuesto, el profeta había empezado con su historia sobre Lucius Malfoy, como gritaba el titular, la auténtica bestia de Hogwarts. Malfoy era claramente el villano del artículo, y la pobre e inocente bruja Patil era simplemente incapaz de resistirse a los oscuros y poderosos encantamientos de compulsión del Horrocrux. El artículo, una pregunta sencilla. ¿Qué niño de 12 años podría resistirse a las sutiles manipulaciones de un señor oscuro? Que su hermana gemela y sus amigas no solo habían descubierto, sino que también habían entrado en la legendaria Cámara de los Secretos, habían matado al gigantbasilisco que había estado atacando la escuela, habían impedido que Tom Riddle renaciera y luego también habían rescatado a Parvati, significaba que no habría ni una culpa en dirección a la familia Patil, todo lo contrario. Que Voldemort hubiera estado a punto de renacer fue la parte realmente impactante de toda la triste historia, y aseguró que Malfoy se uniría a sus compañeros Mortifazcaban. El ministerio también salió bien parado de todo esto. Ya tenían a Malfoy en una celda del ministerio cuando se conoció la historia y también habían saqueado su mansión y asegurarse de que no hubiera más Horrocruxes acechando. El hecho de que los aurores hubieran estado frente a los estudiantes que estaban protegiendo y que uno luchado junto a ellos en la cámara dejó a la población con la impresión de que su ministerio realmente sabía lo que estaba haciendo, un hecho de lo más inusual. Hogwarts también contaba con medidas efectivas para hacer frente a la emergencia. La evacuación del castillo fue rápida y eficiente. Una vez más, un profesor de Hogwarts junto a los estudiantes, casi perdiendo la vida en el proceso. En general, Rita estaba satisfecha con sus artículos y realmente contenta con el rumbo que estaba tomando su vida. Que el profeta la despidiera y luego la contratara duendes estaba demostrando ser lo mejor que le había pasado en la vida. Minerva también se sorprendió por la exactitud de los informes, especialmente el artículo sobre la reunión de emergencia del Consejo Escolar de Hogwarts. Como albu llegado, la información actual que Amelia Bones tenía disponible apuntaba a que él había abandonado Gran Bretaña por completo, por lo que fue rápidamente despedido director en su ausencia. Minerva había rechazado entonces el puesto de directora que le habían ofrecido, alegando que estaba en proceso de introducir un método de transfiguración completamente nuevo y que le gustaría concentrar sus esfuerzos en eso en el futuro previsible. Augusta había invitado a Amelia y Barchoque a asistir a la reunión, pero fue el duende quien hizo la pregunta más importante. Disculpe, ¿qué hacía exactamente el Dir Dumbledore dentro de Hogwarts? Todos mis tratos son con la profesora McGonagall, por eso hice esa pregunta. Sé que él no enseñaba y que su adjunto manejaba todo finanzas, ¿cuál fue su contribución al funcionamiento de la escuela? Todas las miradas se dirigieron entonces a Minerva, reconociendo que ella sería la más indicada para responder a esta pregunta. No se sentía muy cómoda con el tomar la pregunta, pero aún así respondió con sinceridad. Albus me dejó a mí el funcionamiento diario de la escuela, estaba más interesado en establecer la política de ocuparse del papeleo involucrado y, por supuesto, contratar personal nuevo. Esto fue recibido con silencio antes de que Amelia ofreciera una sugerencia. ¿Por qué no dejar que Minerva continúe con lo que ha estado haciendo y simplemente no alguien para supervisar Hogwarts en general? Existe una antigua legislación según la cual el ministerio puede nombrar a alguien para ese mismo puesto, que sería con el alto inquisidor de Hogwarts. También tendrían el poder de eliminar al personal que consideren que no está a la altura de los estándares de Hogwarts. Un cierto prof defensa me viene inmediatamente a la mente.
Su idea no fue recibida con mucho entusiasmo, por lo que Amelia se propuso resolver el problema evidente con esto. No estaba sugiriendo que el ministerio designara, sino que utilizara la legislación existente para ratificar a quien el consejo escolar eligiera para ocupar el puesto. Sin duda, eso fue mucho más aceptable para la junta directiva y Augusta Longbottom fue seleccionada para el puesto a tiempo parcial en cuestión de una hora. Barch explicó el motivo por el que estaba allí. Entre nosotros, Augusta y yo representamos a 3 de los estudiantes que lucharon contra el basilisco, también tenemos el permiso de Ramrao Patil para hacer esta o proponen dividir las ganancias del cadáver del basilisco en 3 cantidades. La primera pagaría por la mejora de las barreras de Hogwarts, barreras que ni siquiera per un mortífago marcado entrara al castillo, mucho menos algo tan oscuro como un Horrocrux. El oro restante se dividiría equitativamente entre las 2 últimas, cantidad ser compartida entre los rescatadores y la otra reservada para aquellos que resultaron heridos por esta situación. Como básicamente estaban obteniendo las mejores protecciones que el oro podía comprar de forma gratuita, la junta escolar aceptó por unanimidad esta generosa offer inmediato. Barchok explicó que Gringotts elegiría estas protecciones a precio de coste, la nación Goblin no tenía intención de obtener beneficios protegiendo a los Esqueno, dijo, fue que se trataría de una publicidad masiva y un respaldo rentable para sus nuevas protecciones, y que esperaban ganar bastante oro protegiendo las Carricos. Para un mago con suficiente oro, las protecciones que no permitieran a los mortífagos ni siquiera acceder a su propiedad sin duda merecían la pena. Resultó ser una reunión muy productiva, y al final de la noche todos sintieron que habían obtenido algo positivo. Minerva estaba encantada de que ahora se le permitía enseñando las diferentes formas de transfiguración y también de tener a alguien dentro de Hogwarts que pudiera escucharla cuando se quejara. Con Augusta Longbow de contratar y despedir, no veía a Lockhart durar mucho más allá de Navidad. La única razón por la que podría durar tanto era que primero tendrían que encontrar un reemplazo. Edmund Parkinson se centró más en la breve entrevista que Crow le había dado a Rita. Había oído de Pansy que Crow podía fácilmente dominar Hogwarts, pero no hizo intento de hacerlo, y aparentemente tampoco tenía interés en hacerlo. La impresión que dio aquí fue la de un mago que no tenía ningún interés en los honores, ni de hacerse el héroe en este asunto. Afirmó con toda claridad que habían ido allí para rescatar a su amiga, nada más. El comentario de Crow de que no quería ver a su amigo siendo culpado por este incidente, o a alguien más que a la persona que le dio el Horrocrux a Parvati, resonó y habían sacado a su hija de Hogwarts por una mera sospecha, y aquí estaba Crow exonerándolos públicamente, y a otros, de cualquier culpa. Pansy le había rogado que terminara su compromiso con Draco, citando que esto indicaría que lo culpaban a él y a su madre por lo que sucedió en Hogwarts, algo que podría destruir a los Malfoy. La decisión inteligente sería poner fin a ese compromiso ahora y ofrecer a Pansy al muchacho Longbottom. Esto era algo que Edmund todavía podría hacer, dependiendo del resultado del juicio de Lucius. Que Lucius fuera a Azkaban parecía indudable, lo que sucedería con el dinero de los Malfoy no lo era. Un Draco de 17 años todavía, con Lucius fuera de escena, Edmund estaba seguro de que podría influir en el entonces rico futuro esposo de su hija. Draco tendría un indulto, al menos hasta el juicio de su padre. Si el ministerio se quedaba con la mitad del dinero de los Malfoy, ese sería el fin del compromiso de Pan, importar cuántas lágrimas derramara su hija. Dolores intentaba ser pragmática con respecto a la situación, pero no lo estaba logrando. La bruja estaba furiosa por dentro por la injusticia de la situación, aunque no era más que un caso de muy mal momento. El verano siguiente, había conseguido que la Copa del Mundo de Quidditch se celebrara en Inglaterra. Dolores se había piel para conseguir que el torneo llegara a Gran Bretaña, pero la noticia estaba enterrada en lo más profundo del profeta. El periódico seguía dominado por el Basilisar y Crow. Verlo una vez más en el papel del héroe realmente le hizo hervir la sangre, y eso fue antes de que le robara su merecida primera página. Albus no pudo conseguir una copia de El Profeta hasta el día siguiente, pero aún así pensó que valía la pena el esfuerzo. Ahora que había dejado Gran Bretaña, era que mantuviera al día con lo que estaba sucediendo en casa. Lo que más le llamó la atención fue quien había acabado con Tom Riddle. Albus tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de no haber cometido un error. En realidad Neville Longbottom. Esto hizo que Albus se preguntara cuál de los chicos era el hijo de la profecía. ¿Podría haberse equivocado? Esto requeriría una cuidadosa consideración, pero tenía tiempo. Ninguno de los chicos iría a ningún lado durante los próximos 5 años aproximadamente.
Tiempo de que Albus Dumbledore hiciera su regreso triunfal a Hogwarts y una vez más se involucrara en la batalla por la influencia sobre el profeta. El hecho de que hubiera 9 contendientes para el puesto significaba que tendría que estar muy atento a lo que estaba sucediendo en casa, también conocido como hacer que el profeta fuera entre después que los que vivían en Gran Bretaña. El grupo de amigos pasaría tiempo juntos en Crowley ese sábado por la tarde por 2 razones. Una era simplemente que disfrutaban de la compañía mutua y la otra Parvati a recuperarse de su terrible experiencia. Estar en compañía de Luna, Susan y Anna, todas ellas aterrorizadas pero que no le guardaban rencor, sin duda ayudó a Parvati a afrontar la posibilidad de volver a subir a bordo del expreso de Hogwarts el miércoles. Saber que sus amigos también estarían allí para ella también ayudaría, incluso invitaron a Lavender a pasar el día con el grupo. Hermione sostenía la mano de Harry mientras guiaban a sus amigos por el centro de la ciudad, aunque su mente seguía divagando hacia la noche anterior y los Event Longbottom Manor. Anoche, Barchoque no necesitaba una excusa para mostrar el recuerdo del vínculo entre su hijo y su hija, y la familia ya había oído que Harry tuvo que luchar en el foso. Luna a Harry y a Hermione mientras se desarrollaba la pelea, sintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Las 2 gemelas Patil gritaron cuando la espada del duende Hermione, pero su armadura la desvió. Pero todavía me duele muchísimo. Tengo un moretón en todo el cuerpo. Nadie se sorprendió por la revelación de Hermione, y tampoco se sorprendieron por la respuesta de Harry al ataque a su novia. Ese duende tuvo suerte de que Harry espada. Los gritos de las chicas pronto se convirtieron en suspiros cuando se formó el vínculo, con Padma, Parvati y Luna mirando a la pareja con asombro. Pero fue Neville quien reaccionó primero. Harry, ¿puedo tomar prestada tu espada para nuestra ceremonia de unión? Iba a usar el cuchillo de pociones que me diste, toda la ayuda que la magia pueda darme. Después de insistir en el vínculo, Neville ahora temía un resultado negativo, al igual que Padma. Hermione había llevado su espada específicamente con la esperanza de que Padma se la pidiera, se la entregó a su amiga mientras Neville tenía la espada de Griffin en manos. El resto del mundo ya no existía para la pareja cuando, con un asentimiento, Padma indicó que estaba lista. Se cortaron las manos al unísono, Neville se cortó más de lo que pretendía, debido a la hoja extremadamente afilada. Sin embargo, ese era el menor de sus problemas. Próximos minutos podrían decidir el curso de su vida. Juntaron sus manos sangrantes mientras Neville ofrecía el encantamiento. Tú eres mío y yo soy tuyo. Los ojos de Padma brillaron positivamente mientras daba la respuesta necesaria. Tú eres mío y yo soy tuyo. Ninguna de las personas en la sala respiró mientras observaban las manos unidas de la pareja. Esas respiraciones colectivas se liberaron cuando un brillo plateado comenzó a escapar de sus dedos entrelazados. Cuando ese brillo pasó por sus muñecas y comenzó a viajar por sus brazos, un aire de euforía entre los observadores aumentó en relación con el brillo en expansión. Cuando llegó a sus hombros, Ramrao dejó escapar un fuerte grito de celebración. Su esposa y Parvati ya habían estado inundar lágrimas desde el instante en que el brillo plateado apareció por primera vez. Se deslizó hacia sus pechos, deteniéndose cuando llegó a sus corazones antes de desvanecer lentamente. La mirada de Neville nunca se apartó de los ojos de Padma. ¿Eso le servirá, señorita Patil? Señor Longbottom, fui suya en el instante en que nuestras manos sanaron. Procedió a demostrarlo agarrándolo para su segundo beso, y esta vez Neville podría haber terminado sin calcetines. Con excepción de Augusta, todas las mujeres presentes se abalanzaron sobre la pareja. Sin embargo, la matriarca Longbottom tenía una amplia sonrisa en su rostro más cercana a Ramrao. Creo que tenemos algunos asuntos que tratar, será un gran placer para mí invitar a su hija a unirse a nuestra familia. Como padre de Padma, puedo decir con toda sinceridad que no podría imaginarme un mago más adecuado que tu nieto para casarse con mi hija. Estaré encantado. Documentos que formalizarán lo que hemos presenciado hoy aquí. Dan se encontró de pie junto a Barchoque, con un dejo de tristeza filtrándose en lo que parecía una ocasión feliz. Así debería haber sido para nuestros hijos, y Yoloar no pudo decir nada más, porque Hermione lo había oído y rápidamente se volvió hacia él. Papá, hoy todos sabían exactamente por qué estábamos aquí. Acababas de recuerdos y luego te dijeron que estaba casado, ¿de qué otra manera podrías reaccionar? Ahora entiendes nuestra situación y estás feliz por nosotros, no puedo pedir que eso. Barchoque se reía entre dientes mientras Hermione besaba a su padre en la mejilla. Dan, tengo que confesar que pocas veces he visto a nuestra hija equivocarse en supuesto que tiene razón en esto. Si te hace sentir mejor, Dan, todos esperábamos recibir una buena reprimenda por la cámara.
Ahora demos por empatado el asunto y sigamos adelante. Mirando al muchacho que rápidamente comenzaba a considerar su hijo, Dan asintió con la cabeza y extendió la mano para estrecharla. Trato hecho. Mientras se tomaban de la mano, Dan tenía una pregunta más. Hay algo que quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión honesta sobre lo que pasó allí? Neville y Padma devolviendo sus espadas prestadas, lo que les dio a los cuatro un minuto para pensar en una respuesta para Dan. No quería llevar a Hermione allí, pero ella tenía razón, la necesitábamos. Tampoco teníamos ningún plan para lidiar con Tom Riddle, Neville nos salvó el trasero a todo. Henry Cap fue simplemente increíble, de lo contrario habríamos estado en serios problemas. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que tuvimos una increíble cantidad. La única vez que se volvió en nuestra contra fue cuando Hermione se deslizó. Hermione estuvo de acuerdo con cada palabra. Ciertamente no me sentí heroica, tirada en un suelo mojado y ensangrentado con la cabeza de una serpiente gigante regazo. Padma y yo estábamos demasiado preocupadas por Parvati y Harry como para sentir nada. Nuestro entrenamiento nos salvó la vida, ese mismo entrenamiento nos enseñó lo afortunados que fuimos ese día. Dan abrazó a la feliz pareja. Felicidades a los dos, no quise bajar el tono de las celebraciones. Neville lucía una sonrisa que indicaba que nada iba a cambiar, al igual que nada iba a hacer que Padma se apartara de él. Está bien, Dan. Sin haber bajado a esa cama tal vez nunca me hubiera besado, y yo ciertamente no habría tenido el coraje de pedirle que nos uniéramos a ella. Su prometida le dio una palmada en el brazo con picardía. Escucha, Longbottom, siempre ibas a recibir un beso. Esa maldita serpiente enorme acaba de adelantar un cronograma. La celebración se reanudó cuando Augusta y Ramrao regresaron, con todo el papeleo listo. Le entregó una pequeña caja a su nieto y la sonrisa de Neville se hizo aún. Abrió la caja y colocó el anillo de compromiso de Longbottom en el dedo de Padma, antes de ofrecerle la caja para que hiciera lo mismo por él. No hubo necesidad de vínculo de sangre, era mucho más fuerte que cualquier acuerdo de compromiso, algo que los anillos reconocieron como una chispa de magia que pasó entre ellos. Después de eso se desató una fiesta improvisada, nadie había querido planear una de antemano en caso de que arruinaran el resultado de la ceremonia del vínculo. Fue durante ese tiempo que Sirius se acercó a Dan y Emma. Tengo un pequeño problema con el que ustedes dos podrían ayudarme. Liberar a Dobby ha creado un imprevisto. Al parecer al pequeño le gusta estar libre. Dan negó con la cabeza. ¿Por qué todo en tu mundo tiene que ser tan jodidamente complicado? ¿Cómo puede ser un problema que alguien quiera seguir siendo libre? A los elfos domésticos les encanta trabajar, es cuando están más felices. Emma asintió con la cabeza en señal de comprensión. Hermione me dijo lo mismo, dice que a veces desordena deliberadamente su habitación para mantener feliz a pequeña elfa está dedicada a ella. Dobby todavía quiere trabajar, pero ahora quiere que le paguen por ese trabajo. Aunque eso pueda parecerles perfectamente natural a ambos, ciertamente no lo es. Mundo. Todos sus compañeros elfos domésticos piensan que Dobby está loco, una desgracia por querer un pago por hacer lo que se supone que debe hacer. Ponerlo en mágica causaría caos entre los otros elfos. Probablemente podría hacerlo entrar en Hogwarts, pero el pequeño realmente esperaba tener una familia, y naturalmente pensaste en una familia que parece estar creciendo todo el tiempo. Emma sonreía en dirección a Luna mientras decía esto. Sin embargo, danse profesional. No sé si podríamos permitirnos un sirviente y dónde viviría. Nuestra casa parece estar llena ahora más a menudo que no. Quiere un galeón al mes y vivirá en un rincón de tu desván. Sirius disfrutó viendo las reacciones bastante predecibles de sus dos amigos ante su última declaración. De hecho, no vivirá en un rincón de nuestro loft, un galeón al mes. Eso ni siquiera es dinero de bolsillo, se construiría un pequeño y acogedor nido y estaría muy contento con ello. La cuestión del dinero es más una cuestión simbólica que económica. Dobby cobra, por lo libre. La cantidad que recibe no tiene importancia. Cuando le dije que iba a preguntar si la familia de Harry Potter quería un elfo doméstico, inmediatamente bajó el precnut al mes. A ambos les costó convencerse de que no explotarían a la pequeña criatura y querían tiempo para hablar primero con Harry y Hermione, antes de tomar una decisión. Harry se encontró bailando con Hermione, Parvati y Luna, Neville y Padma no querían separarse esa noche. Esto le dio tiempo a Hermione para hablar con sus padres, aconsejarles que le dieran un trabajo a Dobby y un hogar. Hermione bailaba en los brazos de Harry, encantada de que estuvieran recuperando su movilidad y su forma física. También estaba encantada por sus dos amigos, sin celos por los anillos que llevaban. Hermione ya sabía que habría un anillo de compromiso en su dedo, un regalo por su 17º cumpleaños.
El hecho de que ese anillo de bodas el verano siguiente la hacía más feliz de lo que podía expresar con palabras. Como pareja, seguirían estando en desacuerdo, discutiendo e incluso toda alguna que otra pelea. Sin embargo, lo que su vínculo hacía era asegurar que supieran lo que sentían el uno por el otro. Sí, cada uno tenía defectos que el otro podía irritantes, pero se amaban, con defectos y todo. Presente, o Hermione salió de sus cavilaciones cuando alguien la llamó por su nombre. Sintió que Harry se tensaba a su lado mientras Padma y Neville tomaban posiciones de apoyos. Harry y Padma tenían la experiencia personal de que Hermione se encontrara con gente que conocía antes de irse a Hogwarts. Podrían ser 4 chicas corriendillos, pero no querían correr riesgos. Ambos querían asegurarse de que Hermione no necesitara ver a un sanador después de esta reunión. Hermione Granger, ¿realmente eres tú? No, Melissa, soy la malvada bruja del oeste. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedes decirnos quién es tu estilista y entrenador personal? Te ves fantástica. Estudió a Joanne, sin encontrar nada del sarcasmo o las sonrisas que esperaba que acompañaran un comentario como ese. Hermione miró a Harry en busca de ayuda. Oye, siempre pienso que te ves fantástica. Hermione no tenía forma de saber cuánto había cambiado en el año y medio transcurrido desde que esas chicas la habían visto por última vez. El pelo encrespado que fuente de tantas burlas ahora era de suaves rizos castaños y esos 2 dientes delanteros combinaban perfectamente con sus adorables vecinos de color blanco perla de ejercicio. También había tenido un efecto muy deseable en su cuerpo, al igual que la forma segura en que caminaba por la calle de la mano de Harry. No tengo este ejercicio con Harry todos los días. Ustedes 4 casi son atropelladas por un autobús, cruzando la calle corriendo frente a él para preguntarme eso. Melissa hizo callar a Joanne con una mirada antes de responder. No, vinimos a darte las gracias y a saludarte. Las cosas están mucho mejor ahora en la escuela. Desde pisoteaste a la pandilla de Dudley, Tony regresó con muletas y luego su familia finalmente se mudó por completo. Joanne y los demás asintieron con la cabeza. Te buscamos todo el verano pasado para darte las gracias, pero no estabas a la vista. Pasamos todo el verano viajando, solo estuve en Crowley a finales de agosto. Padma ciertamente había notado la cautela de Hermione cuando estas chicas se acercaron, también notó las miradas envidiosas que le lanzaban a Hermione y Harry. Aprendido de Hermione que la escuela Muggle había sido un lugar solitario para su amiga, Padma no necesitaba ser un genio para deducir que estas 4 habían jugado papel en esa soledad. Era hora de una venganza retrospectiva y proporcionarles a estas 4 un verdadero foco de celos. Empezar en Florida fue fantástico. ¿Lo haremos de nuevo el próximo verano? Susan tampoco se quedó atrás, notó la tensión antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo Padma. Me encantaría volver a Japón, fue increíble y la tía habla de tiempo. Lo siento Susan, y odio estar en desacuerdo con mi novia, pero Roma fue lo más destacado de todo el verano. Lavender no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo aquí, pero eso hizo que su arrebato fuera mucho más creíble. Había estado escuchando historias de vacaciones desde que Parvati regresó de ellas, y Lavender ciertamente sabía qué parte le sonaba mejor. Neville, Roma era mejor que la isla tropical privada de Harry Loco. Harry zanjó el asunto. Este verano tendremos que organizar nuestras vacaciones en torno a una boda, no podremos hacer muchos planes hasta que eso esté arreglado. Las 4 chicas se quedaron mirándose entre sí con incredulidad. Habían oído rumores descabellados, pero allí estaba la prueba. Hermione Granger, la chica a la que dedicaban ni un segundo, de alguna manera había caído de pie y tenía el sueño de todas las chicas en la palma de su mano. Sin duda, el sueño de estas 4 chicas guapo, rico y con título. A veces, la vida no es justa. Habían estado buscando todo el verano para ver si los rumores eran ciertos y, si lo eran, para comenzar el proceso de ganarse la simpatía de Granger. Sin embargo, a ella, rodeada de amigos y de la mano del apuesto novio antes mencionado. Melissa se quedó agarrándose a un clavo ardiendo. Vendrán a casa para Navidad. La sacudida de cabeza de Hermione destruyó cualquier esperanza que tuvieran de congraciarse con su compañía, que era claramente adinerada. Siempre iba a ser una tarea difícil, pero el hecho de que la chica nunca estuviera en Crowley hacía que esa misión fuera imposible. Lo siento, pero no. El padrino de Harry, Lord Black, se compromete en Navidad. Pasaremos todas las vacaciones con él en Londres. Fue un placer volver a verte, pero que irnos. Esta es la primera vez que algunos de mis amigos vienen a Crowley, les estamos mostrando los alrededores. Ninguno de los 4 fue lo suficientemente descarado como para invitarse, aunque estuvo muy reñido.
Mientras los amigos se alejaban, Padma, por supuesto, hizo un comentario. Bueno, sin duda fue mejor que la última vez que nos encontramos con los nativos de Kra. Su hermana no pudo contener su curiosidad. ¿Qué pasó? Oh, 5 tipos intentaron golpearnos. Uno de ellos fue tan estúpido que le dio un puñetazo a Hermione en la boca. Déjame adivinar, su nombre era Tondi y terminó en muletas. Vaya, Susan, tu tía estaría orgullosa de ti. Sin duda, esa es una deducción digna de un auror. Padma no pudo contener la risa, estaba de muy buen humor. Lavender solo estaba prestando atención parcial, las tiendas la distraían pero quería preguntarle algo a Parvati. Pensé que se suponía que los Ravenclaw eran ratones biblioteca, esta gente es más Gryffindor que nosotros. Hermione les había explicado a sus padres que, como Betsy era su elfa personal, no habría ningún conflicto con Dobby en Crowley. Los elfos ya la consideraban Lady Dobby sería el elfo de los Granger. Emma no podía aceptar que Dobby viviera en el desván, y tampoco había forma de que él fuera a caminar por ahí con una funda de almohada. Dan y Emma estaban con el elfo, pero era difícil porque Dobby estaba llorando a mares. Si esto no es lo suficientemente grande, Dobby, ¿podríamos? Oh, no, señora Granger, esto es demasiado grande para Dobby. Esta es una habitación. Dobby, es un armario de almacenamiento debajo de las escaleras. Lo vaciamos y pusimos esa pequeña cuna allí, pensamos que estarías más cómodo aquí que compramos algo de ropa, ¿te gusta? A Emma y a Dan les habían dicho que no dijeran ropa. Puede que Dobby sea un elfo libre ahora, pero esa no era una palabra cerca de los elfos domésticos. En el armario de la entrada había colgados 3 conjuntos de ropa de niño. La mirada de Dobby se fijó en el chándal. Era de colores vivos, tenía cremalleras y bolsillos, nunca había visto nada tan bonito en toda su vida. A Dobby le encantan y ya cree que le va a gustar mucho trabajar aquí. Con un apretón de manos el trato se cerró, los Granger acababan de contratar a un elfo doméstico muy dedicado. Habían pasado la noche del martes en Grimmauld para poder acceder a King's Cross con más facilidad. El desayuno ya estaba muy animado antes de que llegaran las Gringotts. Tanto Enrica como Luna se quedaron atónitas ante lo que contenían. Harry, tengo aquí un cheque bancario de Gringotts por 90.000 galeones. ¿Te importaría explicarme por qué? Es tu primera entrega del cadáver del basilisco, Enrica, pasarán algunos meses antes de que se conozca la cifra final. Como víctima de la criatura, Luna debería tener aproximadamente la mitad de esa cantidad. Eso se debe simplemente a que hubo más víctimas que rescatadores. Luna asintió con la cabeza. El mío es de 45.000, es una gran cantidad de oro, Harry. Todos los que fueron víctimas recibirán lo mismo. Luna, tú, Anna, Susan y Parvati recibirán lo mismo hoy. Padma y Neville recibirán lo mismo que Enrica. Sirius, desconcertado, formuló la pregunta obvia. ¿Dónde están las lechuzas con tus giros bancarios? Hermione estaba casi sonrojada cuando respondió. Lo solucionamos ayer cuando estuvimos en Gringotts, se estaba volviendo vergonzoso. A donde quiera que iba inclinándose ante mí, espero que esto se calme pronto. Emma podía atar cabos más rápido que la mayoría y estaba segura de que tenía la respuesta correcta. Entonces, Parvati tiene miedo de enfrentarse a todos en el Extar de hoy, y resulta que esos cheques se entregan esta mañana. Su artimaña podría haber sido fácilmente descubierta, pero Harry no se arrepintió. Este fue un ataque contra mí y mi familia, haré todo lo que pueda para protegerlo. La risa fuerte de Sirius interrumpió todo lo que Harry iba a decir. Esto es genial. En lugar de que se metan con Parvati, tendrán un tren lleno de gente que desearía petrificada. Luna estuvo inconsciente durante aproximadamente una semana y el resto recibió la poción el mismo día. La noticia también agradó a Enrica. No dije nada antes, pero viajaré a Hogwarts en el expreso con ustedes, habrá algunos aurores en el tren también. Estábamos por si pudiera haber problemas, pero esto hará que todo el viaje sea una fiesta. Alguien debería decirle a la señora del carrito que se abastezca bien, tengo el presente que estará ocupada. Había un ambiente festivo en la mesa del desayuno, pero Hermione notó que la sonrisa de Luna no llegaba a sus ojos. ¿Pasa algo, Luna? Pensé que estabas deseando Hogwarts. Sí, lo soy. Es solo que se habla mucho de familia, solo estamos mi padre y yo. Luna, cuando nos enteramos de que te habían petrificado, Harry estaba dispuesto a derribar el castillo piedra por piedra para averiguar qué te había hecho eso. Cuán familia, a ti, señorita Luna Lovegor, sin duda se te considera parte de esa familia. En realidad, de verdad, de verdad. Los ojos de Luna brillaban para hacer juego con la amplia sonrisa que lucía. Desde que su madre murió, Luna había anhelado volver a formar parte de una familia.
Ahora ella también era parte de esta, algo con lo que estaba muy feliz. No fue casualidad que el juicio de Lucius Malfoy se celebrara el mismo día en que los niños regresaron a Hogwarts. Al igual que Amelia, muchos miembros del Wizard han despedido a sus jóvenes seres queridos en el expreso y luego se habrían ido al ministerio para juzgar al bastardo que intentó asesinar a todos y cada uno de esos Miss Malfoy era culpable, de eso no había duda. En el pasado, sin embargo, eso no significaba necesariamente que Lucius sería castigado. Sin embargo, una nueva ala en S no lo sacaría de esta, aunque tampoco es que tuviera acceso a fondos para intentar siquiera un trato como ese. Hoy se trataba de demostrarle al público mágico Brita podían confiar en que su ministerio tomaría las decisiones difíciles y los protegería. Dado que muchos de los padres estaban en Londres de todos modos, para despedir las galerías públicas estaban abarrotadas. En ese momento estaban viendo a un Lucius Malfoy que ciertamente había perdido su mueca de superioridad. Para ser justo encadenado a una silla dentro de una jaula de hierro mientras esperaba el juicio por el intento de masacre de los escolares de la nación tendría ese efecto en la mayor personas. Sirius, Ramrao y Barcho que se sentaron juntos en el juicio, escuchando mientras Lucius, bajo el suero de la verdad, se felicitaba a sí mismo por haberle pasado el diario que era amiga íntima de Crow. Fue solo después de regresar a casa y leer la denuncia de Dumbledore que se dio cuenta de que el diario era un Horrocrux. Su elfo fue enviado a infiltrarse en Hogwarts y recuperar el Horrocrux, solo para regresar con las manos vacías. No fue hasta después de leer sobre el incidente de la cámara que Lucius se dio cuenta de que le había pasado el diario a la bruja Patil equivocada. Él confirmó que nadie más sabía lo que había hecho, y que fue pura preocupación por su hijo lo que hizo que su esposa retirara a Draco de Hogwarts. Lucius luego se mismo ante toda la población mágica de Gran Bretaña, incluidos los mortífagos que aún estaban en libertad, al confirmar que fue pura autoconservación lo que envió Hogwarts. Si bien a los Malfoy se les negó el acceso a sus fondos, el regreso del Señor Oscuro sería un completo desastre para ellos. También se notó que Lucius era Malfoy en la cámara del Wizengamot, ni siquiera su esposa estaba allí para ofrecerle apoyo. Con la confesión de Malfoy completamente hecha polvo, Amelia mostró el recuerdo de la Aurora Tonks a todas las personas que se agolpaban en la cámara. El ministé que todos vieran cuál podría haber sido el resultado de las atenciones de Malfoy. Para aquellos que observaban atentamente el desarrollo de los acontecimientos, la Tom Riddle era tan aterradora como la del basilisco. La votación sobre su culpabilidad fue una mera formalidad, y los miembros del Wizengamot respondieron rápidamente por unanimidad. A continuación, le correspondía dictar sentencia. Lucius Malfoy, has sido declarado culpable de desatar un horror terrible en Hogwarts, con un desprecio cruel por el bienestar de los niños que estudian allí, incluido tú. Es nada menos que milagroso que no haya habido víctimas mortales. De lo contrario, no habría dudado en aplicar la pena de muerte en este caso. Esto provocó jadeos en la cámara del Wizengamot cuando la gente se dio cuenta de que no era Albus Dumbledore con quien estaban tratando. Amos Diggory no pare tipo indulgente, incluso los Lestrange habían escapado a la pena de muerte. Sin embargo, el ataque a los estudiantes de Hufflepuff había sacudido mucho al jefe de lo propio hijo, había estado a escasos metros del punto del ataque del basilisco. Pasarás el resto de tu vida en el ala de alta seguridad de Azkaban. También era mi intención multar bastante a la familia Malfoy y usar ese oro para instalar barreras para asegurar que nada como esto pudiera repetirse. Gracias a nuestros amigos de la Nación de los Duendes y a esos 4 estudiantes valientes y generosos que de Basilisco, nuestros hijos regresan hoy a un Hogwarts mucho más seguro. Sin embargo, todavía tengo la intención de imponer una sanción financiera. El 20% fortuna de los Malfoy se otorgará al ministerio. Esto se asignará al DMLE, su propósito es ayudar a equipar y entrenar a más aurores valientes como los que protegieron niños en Hogwarts. Esta resultó ser una decisión muy popular. El perfil del DMLE nunca había sido tan alto. Edmund observó con todos los demás cómo un Lucius Malfoy sollozante y destrozado se desplomaba en el suelo. Personalmente, pensaba que la pena de muerte podría más benigna que pasar el resto de su vida en Azkaban. La multa del 20% significaba que dejaría intacto el compromiso de su hija con Draco. Por el momento noticia que circulaba por el andén 9 3/4 de que el muchacho Longbottom acababa de comprometerse también afectó esta decisión. Visitaría a Narcisa antes de irse a casa, le daría las noticias esperadas sobre Lucius y luego vería qué concesiones futuras podía arrancarle a los Malfoy. Si Edmund Six sospechaba que Draco era tan estúpido como su padre, su compromiso con Pansy terminaría antes de que el rubio pedante pudiera escupir.
Lucius puede haberse había en la alta sociedad, pero el nombre Malfoy podría convertirse en veneno durante muchos años. Edmund tendría que considerar seriamente si quería que sus nietos tuvieran que soportar semejante desventaja. Afortunadamente, todavía tenía algunos años antes de los acuerdos. Narcisa sabía todo esto y también que, si se disolvía el matrimonio de Draco con Pansy, seguramente tendría dificultades para encontrar otro comprometido para su hijo. Edmund debería poder obtener más control de los Parkinson sobre la fortuna de los Malfoy, pero Narcisa no estaba en posición de negarse.